Pois hai que darle esto. Sí, hai que... Sí. Agora está... Escoítase? Sí. Bueno, primeiro agradecer a todos a presencia hoxe aquí de xente moi ocupada, xente que sabe moito de investigación, que ten cargos importantes na universidade, na educación, con moita experiencia. Entón, para nós, pois eso, un privilexio ter a oportunidade de contar con vosco hoxe aquí, non? Isto está, como xa explicará logo o coordinador, a actividade márcase na Cátedra Juana de Vega da Universidade de Santiago, unha cátedra que se creou no seu momento para estudiar un pouco a historia, a época de Juana, tamén a historia agraria, a historia, o papel da muller, e un pouco tamén a pervivencia das ideas de ela, esas ideas liberais. Eu comentaba onte que estivemos ceando cos relatores que doña Juana aconséllanos no testamento que non invistamos en débida pública porque o Estado paga mal. En 1869. Entón, encarga o padroado a banqueiros e comerciantes e di que se o Estado se quere quedar coa fundación, o padroado deberá disolvela e entregarlle os bens aos herdeiros do marido. O sea, era unha liberal, en certa medida, de libro, non? Bueno, pero non é só que isto se marque nas súas preocupacións polo mecenazgo, nas ideas daquela xente que consideraba que a sociedade civil tiña que ter unha participación no desenvolvemento do conxunto da sociedade, non? E que, ademais, o método que chamamos faladoiro tamén ten que ver con ela, porque ela influía moitísimo nos faladoiros que convocaba varias veces a semana na súa casa, na que pasaban todos os personaxes importantes da zona, a que asistía regularmente Concepción Arenal, políticos, unha casa na que mantiña como santo da cofradía o corpo embalsamado do marido. O sea, montara unha auténtica templo liberal con santo e reliquias. Bueno, pois o método era a tertulia, e nós hoxe estamos aquí para falar. Nada máis, somos unha fundación relativamente pequena, orientada ao desenvolvemento rural. Estamos moi ilusionados porque pensamos que hoxe podemos aprender cousas e nós tamén damos moitas voltas á cabeza sobre cal é a mellor maneira de aproveitar os recursos que estamos satisfeitos de seguir tendo con un patrimonio que herdamos en 1872 e que aguantou ata aquí e que aínda sigue axudando a facer investigación, entre outras cousas. Nada máis. Moitas gracias e cedo a palabra ao coordinador, ao director. Bueno, pois moi bon día tamén pola miña parte e moitas gracias a todos por vir. Sempre é complicado explicar en que consiste isto de vir a un sitio onde só se vai a discutir e a falar, non? E a maioría da xente que está aquí está feita a levar ponencias e non a utilizar este método. Bueno, primeiro, explicar que a Cátedra Juana de Vega, como xa se avanzou, é efectivamente un espacio creado pola Fundación para traballar nas ideas da fundadora. E as ideas da fundadora eran moi claras. Unha tiña que ver co liberalismo, ela era unha muller liberal, filla dun exiliado en Inglaterra, casada con un navarro espocimina tamén liberal, que sufriu o exilio, un dos primeiros exilios antes de 1833, e que, si desta zona de Europa sae Concepción Arenal, Pardo Bazán e incluso Rosalía de Castro, en parte ten que ver con que primeiro está Juana de Vega, non?
E a parte do liberalismo que a caracteriza está tamén, polo tanto, a posición da muller, porque no liberalismo original pois a muller é igual ao home en principios e en dereitos, non? Como ten que ser, e en eso traballa ela e a eso se dedica a Fundación. E logo outra cuestión que lle preocupaba, como non podía ser de outra forma, na Europa daquela época e na Galicia daquela época, era a cuestión agraria, non? E o emprendemento e o desenvolvemento agrario. E, bueno, por esa razón, acabou a cátedra Juana de Vega dedicada á historia, precisamente, no noso Departamento de Historia Contemporánea, e tuvo varios directores distintos, e en esta ocasión, ou nesta etapa, son eu. A idea do faladoiro, que explicará con máis detalle o secretario da cátedra, que é Daniel Anero, e o coordinador deste faladoiro, a idea deste faladoiro, fixemos outros sobre a cuestión do leite, en fin, sobre o problema da periferia, o atraso de Galicia ou non, sobre a crise política, casi antes de que houbera crise política en España. A idea deste faladoiro xurde un pouco da conciencia que algúns temos de que o uso de recursos privados para a investigación é moi potente en algúns contextos. Aquí é moi proclamado, pero moi difícil de efectivizar, por razóns culturais, por razóns fiscais, por razóns económicas, pola inercia da trayectoria que ten moito que ver coa historia. Pero, claro, cando un conoce o modelo norteamericano, ve que, efectivamente, aquí se nos fala daquel modelo, pero en nada nos parecemos a aquel contexto e, polo tanto, é moi difícil reproducilo. Nun contexto de crise, onde o financiamento da investigación desde o punto de vista público está baixando enormemente, pois a necesidade de reaxustar en serio o que significa o financiamento privado nos pareceu fundamental. E nese sentido, bueno, pois para min a Fundación Juana de Vega, coa que eu tiña relación, me parecía un modelo moi pouco español e bastante universal. E aínda que foi difícil ao principio, porque eles non querían ser modelo de nada, conseguimos convencelos de que era importante xenerar un espacio de debate nestes faladoiros sobre esta cuestión. E iso foi o que fixemos, creo que nas mellores condicións posibles. Vai haber outras persoas que neste momento non poden estar, o reitor da Coruña, un representante, o representante do reitor de Santiago xa está, Manel Coto, e nada, pola miña parte, solamente darlle a palabra xa ao organizador e coordinador deste encontro, que é o profesor, o investigador, non lle podemos chamar profesor, pero é Daniel Anero. Bos días a todas e a todos. Reitero ese agradecemento, ese interese por estar hoxe aquí. Pido disculpas por, ás veces, a nosa insistencia, que non é por ser pesados, senón polo noso entusiasmo, non? Movidos polo noso entusiasmo. Explicarei primeiro brevemente cal é a dinámica de funcionamento do faladoiro, moi sinxela, e despois pasarei a plantexar 3 ou 4 cuestións, digamos, do máis xenérico ou máis particular, que creo que poden estar un pouco, ou servir un pouco para enmarcar ou orientar mínimamente os debates dentro, evidentemente, dun moi amplo grau de liberdade nas contribucións tanto dos ponentes como dos convidados. Bueno, o funcionamento do faladoiro é moi sinxelo. Cada un dos ponentes terá un tempo máximo de 25 minutos para a súa presentación. Xa todos e todas tivemos ocasión de ler os guións dos seus textos. Despois de rematar esa presentación, abrimos unha quenda de debate libre, un turno de debate libre. Pídense as palabras habitualmente, xuntamos quendas, o debate, esta natureza do faladoiro. O debate é absolutamente libre, flexible e o máis dinámico posible. Teremos aproximadamente entre 50 minutos, unha hora de debate despois de cada unha das ponencias. Simplemente temos as ponencias, este funcionamento do faladoiro, non hai máis que dicir. Sobre as cuestións, digamos, de encadramento ou de orientación do faladoiro, voume pasar agora o castelán para que todos os podamos, digamos, percibir tal vez con algo máis de claridade, non? Yo particularmente referiría a 4, de lo máis sencillo a lo máis, digamos, un pouco máis global, non? Primeira cuestión básica, ¿qué es el mecenazgo? ¿Para qué sirve el mecenazgo? ¿Y qué posibilidades ofrece el mecenazgo a la universidad? ¿Qué tipo de financiamiento? ¿Qué tipo de financiación a través de diferentes modalidades de mecenazgo pueden ser, digamos, importante en este contexto para las universidades?
La segunda cuestión sería el cómo, sería una cuestión más técnica. ¿Cómo es el mecenazgo? Y aquí creo que deberíamos insistir en el marco legislativo, por un lado, que regula el mecenazgo, cómo funciona ese marco legislativo en nuestro entorno, en el entorno de las comunidades autónomas, en el entorno estatal, en el entorno europeo occidental, incluso si queremos, y cómo funciona y fundamentalmente también no solamente el marco legislativo, sino el impulso de los poderes públicos a ese marco. Cómo están definiendo o cómo no están definiendo los poderes públicos ese marco, ¿no? Aquellos poderes públicos que tengan competencias legislativas para definirlo. La tercera cuestión ya sería una cuestión más global, ¿no? Mi impresión o nuestra impresión en los debates de la comisión de esta cátedra y cuando planteamos esta cuestión es que, como dijo anteriormente el director de la cátedra, esta cuestión del mecenazgo se plantea en el contexto de temas de debate estructural que afectan a la universidad. Son temas estructurales de los que hemos oído hablar muchas veces, como la cuestión, por ejemplo, de temas de gobernanza de la universidad, temas de autonomía universitaria, temas sobre los procedimientos para la captación del personal docente investigador de las universidades, otra serie de temas. Y este tema en concreto tiene que ver con un tema estructural fundamental, que es el tema de la financiación global, pública y privada, de las universidades. Y es un tema que, en nuestra opinión, la mayor preocupación e interés por el tema del mecenazgo tiene, evidentemente, mucho que ver con la cuestión de la crisis económica y de los problemas para el financiamiento universitario derivados de la crisis, ¿no? Es decir, parece que no queremos decir que el tema no estuviera presente, pero que se ha vuelto la mirada hacia el tema con mucho más interés en función del contexto en el que estamos, ¿no? Y ya el último ámbito, que es el último ámbito que proponemos para el debate, que es un ámbito más inclusivo, tendría que ver con la sociedad, desde el punto, con dos conceptos muy amplios, ¿no? Con el concepto de sociedad y con el concepto de cultura, con la cuestión de la cultura de mecenazgo o la falta de cultura de mecenazgo en nuestro ámbito más inmediato, ¿no? Y aquí habría que plantear varias cuestiones. La cuestión de los mecenas y los mecenazgos potenciales y reales, qué personas, familias, fundaciones pueden ser mecenas, podrían llegar a serlo y no lo son, y por qué no lo son, o por qué los que lo son, lo son. Otra cuestión fundamental sería el papel que tienen que desempeñar las universidades como captadoras o buscadoras de mecenazgo de una manera proactiva. Otra cuestión relevante para nosotros sería cuál es la repercusión del mecenazgo en la opinión pública. Y, por último, ya la cuestión más inclusiva sería la relación entre sociedad civil y digamos, cultura o carencia de cultura de mecenazgo. Es decir, estas cuatro cuestiones, de lo más genérico y sencillo a lo más, digamos, inclusivo y con más aristas o más complejidad, creemos que podrían contribuir a situar un poco un debate que, por otra parte, las contribuciones de los tres ponentes sitúan también por su lado de una manera muy interesante, ¿no? Entonces, ahora empezaríamos con la primera ponencia. Yo le pediría a Enrique que tuviera la amabilidad de presentar a nuestro primer ponente, al profesor Andreu Mascolell, y a partir de aquí tendríamos... Es importante antes la ronda... Sí, perdón. Sí, perdón. Podríamos hacer antes la primera ponencia, porque así, y lo hacemos siempre, ¿no? Empezando de izquierda a derecha, hacemos una ronda de autopresentación para evitarnos ya este trámite después cuando empiecen los debates y hacerlos más ágiles. Empiezo yo mismo. Mi nombre es Daniel Lanero, soy investigador Ramón y Cajal en el Departamento de Historia de la Universidad de Santiago y secretario de la Cátedra Juana de Vega. Sí, los dos ya casi todos presentados. Lourenço Fernández Prieto, catedrático de Historia Contemporánea y director de la cátedra. Especialista en historia rural, fundamentalmente. Bueno, mi nombre es José Tubío. Yo soy Ramón y Cajal en la Universidad de Vigo y bueno, recientemente Soy José Manuel Coto, soy docente de la Universidad de Santiago y además soy adjunto al rector para transferencia, innovación y emprendimiento. Bueno, yo soy Enrique Sáez, presidente de la Fundación Juana de Vega. Y mi vida profesional ha estado básicamente vinculada a la empresa privada.
Mi nombre es Ricardo Cao, soy catedrático de Estadística e Investigación Operativa en la Universidad de La Coruña y durante 4 años fui vicerrector de Investigación y Transferencia allí. Yo soy Lucía Vilariño y voy a hacer la relatoría de estas jornadas hoy y además soy estudiante del máster de Historia Contemporánea. Andreu Mascolell, profesor jubilado y toda la vida en la universidad con algún paréntesis. Mi nombre es Eduardo Marçal Grilo y he trabajado 30 años en la Fundación Gulbenkian y he trabajado también en la Universidad de Lisboa. Hoy estoy presidente del Consejo General de la Universidad de Aveiro y también presidente de un pequeño instituto llamado Meu nome é Ramón Villares, catedrático de Historia Contemporánea, desde hai algúns anos, 40 anos na universidade, creo. Estou a punto tamén de entrar no gremio do profesor Mascolell e vinculado á Fundación Juana de Vega formar parte do seu pasamento. Sebastián Amato, rector da Universidade de Vigo. Bueno, soy José María Medina, he sido 40 años también catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en Salamanca. Ahora estoy profesor emérito y estoy aquí como representante de la Fundación Ramón Areces, a la que pertenezco al Consejo Científico como vicepresidente. Bueno, mi nombre es José Manuel Andrade, soy director de la Fundación Juana de Vega y también profesor asociado de la Universidad de La Coruña. Mi nombre es María José Alonso, soy profesora de la Universidad de Santiago de Compostela y bueno, tuve un paréntesis de dedicación a la gestión universitaria como vicerrectora de investigación e innovación. Yo soy José Luis Mascareñas, soy catedrático de Química en la Universidad de Santiago. También tengo una RC como la de él, pero la de los viejos, que es la Advanced Grant. Bueno, pues volvemos al programa que está ahí escrito. Me toca presentar a Andreu, ya lo presenté al menos una vez más. Nos conocemos hace muchos años, nos conocemos por circunstancias ajenas a este mundo de la universidad, porque nuestros padres tenían negocios del mismo tipo y eran parte del mismo, y estaban en el mismo grupo de compras. Entonces, es una razón peculiar. Andreu, pues, es una persona conocida, sobre todo por estos paréntesis que dice. En el mundo de la universidad seguro, pero también tuvo sus paréntesis, que tuvieron además un precedente en la época de Franco, cuando era estudiante, que lo expedientaron, lo expulsaron de la Universidad de Barcelona, y eso ya indicaba que tenía una cierta propensión a los paréntesis políticos, ¿no? Que retomó después. Pero bueno, antes de retomarlo, y antes, es una persona que profesora de la Universidad Pompeu Fabra, pero aquí nos interesa especialmente sus muchos años en Estados Unidos, como estudiante, como profesor en Berkeley y en Harvard, y con más cosas, ¿no? Como presidente de la Econometric Society. O sea, conoce muy bien el mundo de Estados Unidos. Es coautor de un libro de microeconomía que todavía sigue siendo una referencia para los economistas. Y ese conocimiento es lo que nos interesa hoy aquí, básicamente porque es el país donde el mecenazgo, pues, tiene más importancia, más desarrollo, y seguro que tenemos cosas que copiar, porque ellos ya mucho tiempo y además son gente que trabaja por objetivos y se monta estructuras para conseguir cosas y luego pues se vincula la consecución a sueldos variables. Entonces son en ese aspecto pues tienen toda una estructura, ¿no? También conoce bien la situación de Europa, no solo por haber estado años y tantos años en la Pompeu Fabra, por haber sido conseller de universidades, sino también por haber estado ha sido secretario del European Research Council, que durante 2 años fueron, creo, ¿no?
no llegaste. Pero bueno, estuve yo un año en Bruselas viendo también cómo se distribuye los fondos de investigación a nivel europeo. O sea, que tiene una experiencia que creo que es muy interesante que comparta con nosotros. Nada más. Gracias por estar aquí. A ver, un momento. Muchísimas gracias. ¿Se oye bien? Bien. Muchas gracias, Enrique. Efectivamente, nuestras familias pues vienen de relaciones de muy lejos. En primer lugar, agradecer la invitación. Es la primera vez que hablo en un faladoiro y me causa mucho placer. No voy a poner un PowerPoint, hay una presentación que creo que se ha distribuido y pues más o menos voy a hablar alrededor de la misma. Me excuso porque he puesto que era a celebrar en la Universidad de Santiago de Compostela, vi que era la cátedra, dudé sobre dónde era físicamente y puse, pero en fin, todo es lo mismo entre amigos. En primer lugar, decir que el tema del que voy a hablar, mecenazgo universitario en Estados Unidos, es el que me pidió Enrique que hablara. Pero he de avisar que hablar de este tema y oír de este tema es para espíritus fuertes. Si uno tiene propensión a la desmoralización, es desmoralizante. O sea que uno ha de ponerse... a veces pienso que para introducir suavemente el tema lo que hay que hacer es hablar del mecenazgo en Canadá, por ejemplo, que es un sistema universitario que desde aquí reconocemos. Cuando vamos a Estados Unidos, pronto nos parece que estamos en otro planeta. Y Canadá no. En Canadá allí reconoces las características europeas y cómo se pueden imbricar positivamente con las características americanas. Pero en fin, hoy hablaremos de Estados Unidos. Póngase pues en modo de espíritu fuerte. Primera observación, aquí hago 11 o 12 observaciones, voy a darles alguna cifra también. Vamos a hablar de mecenazgo, de mecenazgo, no de la contribución privada a la universidad. En lenguaje antiguo, las universidades proporcionan, recuerdo unas actas del Consejo de Ciento de Barcelona, y cuando reivindicaban una universidad, hablo del siglo XV, y decían es que una universidad es muy bueno para la fortuna y la fama. Pues el mecenazgo va de fama, no los que dan, en principio no es la parte que dan para fortuna, o sea, para derechos de propiedad, etcétera, sino máximo por reconocimiento. O sea, ha de ser económicamente desinteresada. Como en todo, hay unas ciertas áreas grises. Por ejemplo, hace muchos años, British Petroleum hizo una donación a la Universidad de California, Berkeley, de 400 millones. Y estaba en el borde si era desinteresada, si no era interesada. Había habido lo de Texas, el spill, etcétera. Tenía un elemento, digamos, de publicidad. En fin, hay áreas grises, pero básicamente es desinteresado. Las cifras, conviene para tener una idea de por qué se necesita un ánimo fuerte para estas cifras. La filantropía en Estados Unidos, hablo del año 2015, es de la magnitud del 2%, más o menos, el 2% del PIB americano. Exactamente 373 billones. Millones americanos, o sea, 373.000 millones de dólares. Esto es un año, todo tipo de filantropía. De estos 373 billones, que viene a ser un 2%,
La parte de educación son 57 billones, o sea, esto debe ser la séptima parte. 1 de cada 7 dólares de filantropía pues va a educación. Los otros van, la categoría que más dinero recoge es la religión, las instituciones religiosas, luego es la educación y ya sigue salud, cultura, etcétera. Religión es 119, prácticamente 1/3, pues viene educación. Educación a todos los niveles, ¿eh? O sea, aquí hay las donaciones a la escuela primaria, a la escuela secundaria, etcétera. No tengo unas cifras precisas de universidad, pero debe ser aproximadamente la mitad. O sea, piensen algo así como entre 20 y 25 billones de dólares cada año, o el año 2015, que creo que es el máximo de la historia, en donaciones. No he encontrado cifras precisas para la filantropía en España, porque también depende de la definición de filantropía, pero si en Estados Unidos es del orden de 373 billones, en España debe ser entre 2 y 3 mil millones de euros, que vendría a ser un 0,2, o sea, la décima parte relativo a la proporción americana. Todo esto es muy grosso modo. Un punto importante a entender es que el mecenazgo en Estados Unidos, a diferencia nuestra y a diferencia de Europa, es sobre todo cosa de individuos y no de empresas. Y lo racional es que las empresas se deben a sus accionistas. Imaginaros ahora que hubiera una empresa que cotiza en bolsa que dijera, pues voy a hacer una donación enorme a buenas causas. Estaría muy bien, sería muy aplaudido, pero al menos que esto fuera una reparación por alguna barbaridad, que siempre es posible, y a lo mejor era el caso del British Petroleum, pues no funciona así. Y las cifras así lo dicen. Por ejemplo, de estos 373 billones del año 15, las individuales son 264 y las herencias, cuidado, las herencias son 32. O sea que 300 de los 373, un 80%, son directamente individuales. Y puedo decir, y el resto a lo mejor son de empresas, bueno, 18 son de empresas, pero 58 son de fundaciones, que indirectamente también son individuales, no dadas directamente a la universidad, a las universidades o lo que sea, sino con una intermedia que es la fundación. O sea, esquematizando, es cosa de personas, básicamente. Y como he dicho, los recursos desde las personas a las universidades, que es a lo que me limitaré hoy, pueden llegar directamente desde las personas por donaciones, por disposiciones testamentarias, o pueden llegar a través de fundaciones que han establecido personas. Y como sabéis, en Estados Unidos las fundaciones son muy habituales: Ford, Rockefeller, Howard Hughes, John and Melinda Gates. Y aquí hago la observación que observad que Ford es ambiguo, porque hay la compañía Ford, pero es Gates, no es Microsoft. O sea, es el dinero personal de Gates, no una donación de Microsoft. Pasemos a las universidades. Y las universidades, la clave es entender que en Estados Unidos digamos, el mecenazgo está muy concentrado, en el caso de las universidades, en los exalumnos.
Las universidades buscan dinero en todas partes, pero el caladero importante es el de sus exalumnos. Y ahí es donde se concentra todo el esfuerzo y donde se cuida mucho. La situación en Europa es muy distinta. Recuerdo hace poco una charla del responsable de tratar de imitar a Estados Unidos, en el caso de una universidad francesa, la Marie Curie, creo que era, decidieron empezar con el tema de los alumnis. Y la primera etapa, que les costó 2 años, fue buscar por los sótanos los registros de quiénes eran los alumnis y los nombres y tratar de saber algo de ellos. En fin, históricamente no lo hemos cuidado. Y hay que empezar por ahí. Y menciono que por qué los alumnis, pues razones emocionales. En la juventud se crean lazos muy fuertes con las instituciones por las que pasas, pero además también hay un vested interest. Uno quiere que la institución que te marca, que te acompaña toda la vida, que he puesto que arrastra toda la vida, pues sea una institución de prestigio. Y hay alguna teoría, Shailendra Mehta, un economista indio que estuvo en Estados Unidos, que argumenta que el gobierno por los alumni, es una de las claves que explican la competitividad de las universidades americanas. Quizás un poco excesivo, pero algo habrá de esto. Harvard es 100% gobernada por alumnis. El Board of Overseas lo nombran los exalumnos. No puedo estarme, aunque consumo tiempo que es precioso, en explicar alguna anécdota, y se dice siempre que Harvard es el ejemplo de universidad privada. Harvard no fue una universidad privada en sus orígenes, fue una universidad, digamos, licenciada por la Commonwealth de Massachusetts. En ese sentido era prácticamente pública. Pasó a privada después de un voto muy duro y muy justo de la legislatura de Massachusetts a mediados del siglo XIX, cuando la inmigración irlandesa empezó a tomar poder político y los WASP se temieron que los irlandeses acabarían controlando Harvard. Entonces cambiaron la ley y se pasó a una disposición por la cual eran los exalumnos WASPs de arriba abajo los que dominarían la universidad, y Harvard pasó a ser privada. En fin, es una anécdota. Los alumnis son muy importantes. Otra constatación que es muy importante para nosotros es constatar que en Estados Unidos las universidades privadas han tenido mucho más éxito en la constitución de endowments y en el fundraising por parte de alumnis. Y os doy alguna cifra. El endowment, producto acumulado de las donaciones de Harvard, en este momento son 37, a finales del 15, en Harvard son 37 billones, 37.000 millones de dólares. Siempre es una consolación, no son dólares, si fueran euros. 37.000 millones de dólares. Y la siguiente ya es Yale con 25, o sea, Harvard está saliendo, se sale. Stanford, 22. Stanford hace 50 o 60 años era una pequeña universidad privada al otro lado de la bahía de la gran universidad de California, que era Berkeley, que continúa siendo una gran universidad y que es la enseña
de que se puede ser una universidad pública y ser absolutamente de primera. Bien, Berkeley tiene en estos momentos un endowment de 4 billones. O sea, Stanford 20 billones, 22 billones, Berkeley 4 billones. ¿Por qué esta diferencia? Aquí menciono 2 razones, pero ahora voy a dar 3. Una, por falta de interés, porque típicamente los gestores de la Universidad de California, su capacidad de organización y lobby estaba mucho mejor gastada haciendo lobby en la legislatura para conseguir un 5% de incremento del presupuesto en la legislatura, que no el tremendo esfuerzo y el esfuerzo a largo plazo que requería movilizar a los alumnos. De hecho, no se pusieron en serio hasta que las crisis fiscales del Estado de California no hicieron que bajara la participación. Yo recuerdo que cuando empecé mi carrera en Estados Unidos fue en Berkeley y me dijeron Berkeley es imbatible porque ahí tenemos el chorro del presupuesto público. Y esto arrasa. Y efectivamente esa fue la experiencia de los años 60 y 70. Luego, en fin, no sé si fui muy leal o no, pero son las cosas como son. Me fui hacia el este 10 años más tarde, hacia Harvard, y una de las cosas que me dijeron es la gran ventaja de las privadas es que no dependen del presupuesto público y efectivamente las privadas tenían la capacidad de estabilizar mucho más sus presupuestos. O sea, no hubo suficiente interés, se impusieron relativamente recientemente. Una segunda razón es psicológica. Quizá los estudiantes, los profesionales, no valoran suficientemente lo que no han pagado. Algo puede haber de esto también. Y la tercera, que es muy real, es desde el punto de vista del donante. Un donante a una institución pública teme que su donación simplemente sustituya dinero público. Y por eso el gran esfuerzo que tiene que hacer la institución pública receptora es convencer al donante que su donación es truly additional. Es decir, que o él dona o el proyecto para el que dona no se va a hacer. Y esto pues, puede no ser simple de explicar, porque es cierto que si recibes muchos dineros privados, tu desesperación, los que te dan dinero público pues pensarán, pues mira, estupendo, porque ya consigue movilizar mucho dinero privado, pues no tengo tanta presión, lo puedo dedicar a otra cosa. O sea, es un problema real. También explico aquí que típicamente las universidades americanas organizan estas búsquedas de fondos entre sus alumnos y siempre mirando a largo plazo en grandes campañas que las llaman capital campaigns. Típicamente se preparan con tiempo, duran un periodo de 4 o 5 años, se ponen un objetivo ambicioso, pero antes de empezar ya saben que se puede cumplir, porque sería muy desastroso que después de 5 años no se cumplieran los objetivos, y se moviliza toda la universidad alrededor de este objetivo. Por ejemplo, os doy algún ejemplo. Otra vez de Berkeley. Berkeley en el año 2007-2008, en un año consiguió, empezando, más o menos cuando empezaron sus esfuerzos de fundraising, consiguió unos 250 millones. Entonces empezó una capital campaign del 8 al 13, en el cual se fijó un objetivo de 3 billones, o sea, 3.000 millones de dólares.
Y pasados los 5 años, hasta el 13, del 8 al 13, al final del 13, pues anunció que había conseguido 3.2. Y esa es más o menos la norma. Y ya veis que esto es aproximadamente el endowment de Berkeley que he mencionado antes. O sea, han empezado tarde, pero ya están progresando. También tienen algunas donaciones que no son alumnis, por ejemplo, tuvieron una donación importante de la Fundación Hewlett, de Hewlett-Packard, y alguna otra que son como premios de consolación para grandes donantes a Stanford, que cuando les dicen, hombre, pero la gran universidad tradicional es la pública del otro lado de la bahía, y como son buena gente, pues también le hacen una donación a Berkeley, pero a Stanford se la han hecho mayor. También hay que decir que Hewlett fue exalumno de Stanford y fue iniciador de Silicon Valley, que dependía de Stanford. Más que de Berkeley. Si Stanford hubiera estado en Los Ángeles, Silicon Valley estaría en Los Ángeles. ¿Cuánto quedan? Me quedan 5 minutos. Pues bueno, parte de las otras cosas las voy a decir después. Grandes campañas. Los grandes, no hablaré de las lecciones para España, pues entonces, digamos que grandes donantes, los grandes donantes son claves, no hay que... No alteres, por favor, el discurso, que no alteres el discurso que llevabas, que no te quiero obligar a apurarte. No... Bueno, está bien. Siempre, las universidades siempre deben pensar a largo plazo. Los rendimientos de cada campañas son, en fin, al principio de los intereses de un endowment no vas a sacar mucho dinero. Hoy en día aún menos por los tipos de interés, pero no importa. Inicialmente los tipos de interés sean grandes o pequeños, si el endowment es pequeño, de ahí para sacar muy poco. O sea que realmente los líderes universitarios que empiezan estas campañas han de pensar que están haciendo un regalo a sus bisnietos y que de alguna forma también están trabajando para la fama. Los líderes dentro de 50 años van a alabar la visión de estos líderes que empezaron a trabajar el tema de los alumnos. Los grandes donantes son esenciales. Aquí cito una frase, no diría de quién viene, pero de alguien que había hecho mucho fundraising universitario en Estados Unidos, que le pedí consejo y me dijo, mira, no vayas nunca a un donante con un proyecto dado. Usted me financia este proyecto. Dice, no. Dice, esto siempre tiene que ser mucho más suave. Tú tienes que llegar a él y preguntarle, what are your dreams? ¿Cuáles son tus sueños? Y a partir de ahí, ir modulando y alguna cosa acabará saliendo. Luego también hay los entendimientos. En Estados Unidos, claro, la cultura ya lo conlleva. Alguien que establece una relación a largo plazo con un museo, con alguien rico, con un museo, con una universidad, etcétera, sabe perfectamente que al final del camino le pondrá dinero a eso. Sería gauche y como mal comportamiento pasarse 20 años en el consejo de no sé qué, de no sé cuántos, de la universidad de cual, ser rico y no hacer una donación o no ponerlo en tu testamento. Esto no es lo que... Por tanto, cuando uno entra en esta dinámica, pues ya sabe que al final... hay un libro, y voy acabando, hay un libro de un antiguo decano de Harvard que cuenta cómo se hacen estas cosas, ¿no? Y cuenta que una de las habilidades más difíciles es lo que llama closing. O sea, cuando después de cultivar durante mucho tiempo a un posible donante, se llega a la cena crucial donde hay que decirle tanto. Y siempre hay que saber que hay que decirle un poco más de lo que el otro espera.
pero no mucho más de lo que el otro, espera. En fin, hay profesionales para todo esto. Lo tienen aquí escrito muy rápido, les cuento de qué va. Las fundaciones también son indirectamente fuentes de financiación a las universidades, pero mucho más de gastos corrientes que de patrimonios. Incentivos fiscales, aquí le damos mucha importancia y son importantes, pero no son tan importantes. Es una leyenda urbana esto de que los americanos lo paga todo el fisco. El fisco paga máximo el marginal de la renta, que es un 35%, y no paga más que este 35%. Y también menciono los mejores incentivos fiscales hoy en día son los de Francia, no son los de Estados Unidos. Y como Francia está aquí al lado y además nuestra estructura de mecenazgo está copiada de la francesa, porque nuestra estructura de mecenazgo, y eso crea enormes confusiones, cuando se dice se puede deducir el 30% de la donación, esto se puede decir de la cuota. Cuando en Estados Unidos dices se puede deducir la donación, a veces la gente dice, no el 30%, dice se puede deducir todo, pero es de la base. En Estados Unidos, como en la mayoría de fiscalidades del mundo, se descuenta de la base. Es en Francia, en España, que lo debimos copiar, y en algún otro país, que es un porcentaje que se descuenta del... o sea, los incentivos franceses son mejores y, por tanto es mejor arroparse en el ejemplo francés. El descuento es del 63%, creo, que puede llegar al 75%. Es realmente una barbaridad. Y también menciono que a pesar de lo que he dicho de Estados Unidos, si miramos a Francia, quien ha respondido mucho a los incentivos en Francia, que son nuevos desde el año 2003, son las empresas. O sea que el ejemplo americano es el ejemplo americano, pero todavía hay mucho juego con las empresas. Lo dejo aquí y quizá en la discusión saldrán otros temas. Muchas gracias por esta intervención tan interesante y tan estimulante. Yo creo que ahora podemos abrir un turno de cuestiones, de comentarios, de opiniones, de aquello que os parezca más oportuno plantear. Fai falta, sí. Está grabando. Sí. Porque esto está en streaming e lo grabamos e lo... De acordo, non recordaba eso. Bueno, entonces, tengo una pregunta, y es sobre el concepto de mecenazgo y si difiere en Europa y en Estados Unidos. Es decir, ¿qué buscan los mecenazgos en Estados Unidos? Buscan, es decir, ese dinero se da por amor al arte, digamos que hay un componente ahí romántico por ayudar o lo que sea, o se busca un beneficio. Y si ese concepto es distinto aquí y allá. Las motivaciones. Que las motivaciones por parte de empresas y por parte de individuos son distintas. Por parte de una empresa siempre hay un componente de reconocimiento, publicidad y responsabilidad social corporativa, etcétera. O sea, es un instrumento para facilitar el buen encaje de la empresa en la sociedad. Y nunca son anónimas, nunca. Las individuales, pues también hay el reconocimiento, al final siempre hay el reconocimiento, pero muchas veces son anónimas. Aquí menciono, de todas formas, que muchas veces son anónimas porque el rico que da $1 millón,
tenía a 20 instituciones pidiéndole $1 millón y él decide darles al MoMA, decide dárselo al museo y las otras 19 se van a, si lo saben, pues se van a decepcionar. Y entonces, pues lo deja y que se sepa después que me muera a quién he dejado dinero. Esta es la motivación de la anonimidad. No es eterno. O sea, en general, el reconocimiento está ahí. Sí, a la gente le gusta el reconocimiento y tener edificios a su nombre. Y aquí hemos sido más reticentes a estas cosas, pero la experiencia allí demuestra que los naming rights, es decir, ponerle el nombre desde un edificio a una conferencia, etcétera, pues es una motivación. Yo me pregunto si esas poderosas. motivaciones son las mismas en Europa. Para los individuos yo diría que sí, no veo que sean diferentes. Tal vez en el mundo anglosajón. En Inglaterra, yo recuerdo que en Inglaterra, por ejemplo, se le pone incluso los nombres a los bancos donde uno se sienta, ¿no? Sí. No sé, me pregunto que tal vez sea una cuestión más bien anglosajona, tal vez en el resto de Europa no ocurra lo mismo. No lo sé, simplemente me gustaría saber qué porcentaje. Yo creo que en el resto de Europa no es lo mismo, no es lo mismo, pero no hay razón para que no lo sea. Y quizás es que nos estamos anglosaxonizando, pero esta particular dimensión de anglosajonización pues es buena, ¿no? Yo voy a ir la semana que viene a un acto en la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona, de la cual soy alumni, y en fin, han empezado una campañita y hicieron una campaña para financiar a un estudiante de doctorado. Y tú dabas 100 euros y te ponían tu nombre en un ladrillo. Si alguien ha visto la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona, es todo de ladrillos. O sea que hay ladrillos, muchos ladrillos. Entonces, pues la semana que viene pues voy a ir a este acto donde veré mi nombre en un ladrillo. Y bueno, en fin, no sé si esto afecta a mi vanidad, pero yo creo que esto gusta y después hay el efecto contagio. Si lo hacen nosotros, también lo quiero hacer yo. Es lo que se hace, ¿no? Es lo que se espera. Y, sí, bueno, simplemente quería hacer una pequeña reflexión acerca de si el concepto que tenemos aquí sobre mecenazgo es el mismo que tienen en el mundo anglosajón, nada más. Yo creo que por parte de las personas, físicas, sí. Por parte de las personas jurídicas ya es toda otra historia. Sí, bueno, lo primero, decir una vez más que es un placer. Para mí siempre ha sido una persona muy inspiradora y una vez más hoy sobre este tema pues has dejado una serie de perlas que me han reafirmado en varias de las ideas y explicaciones sobre este mundo y algunas otras que yo creo que indican. La verdad es que intentando ir al guión que nos el coordinador, ¿no? De los 4 bloques, los 4 preguntas, está muy claro que esto yo creo que es muy importante dejarlo claro en el debate, ¿no? Y va muy en línea con lo que decía José Tobillo, ¿no?
muy fino y tener muy claro que la contribución privada es buena y es una fuente de ingresos más de la universidad que hay que buscar a la universidad, pero es siempre a cambio de, para conseguir algo. Más material o menos material, más económico o menos económico. Es para conseguir algo. Eso también es muy importante dejar claro, sobre todo con nuestra forma de funcionar tenemos que preocuparnos bien de las zonas grises que tú señalabas. Es decir, de que digamos a las claras cuando algo no vamos a rechazar una profesión privada. Bienvenida, venga. Pero no presumamos o no nos autoconfundamos diciendo que es mecenazgo cuando hay otro tipo de... Esto es con respecto a la primera cuestión, el qué, ¿no? Entonces yo creo que hay que centrar el debate del mecenazgo en toda aquella contribución o toda aquella, como muy bien decía Andreu Mascolell, toda aquella aportación a la universidad que viene para buscar, como decía una palabra muy viral, ¿no? Fama, ¿no? O sea, lo que busca la persona, por eso normalmente son personas de forma directa o indirecta, ¿no? Directamente o a través de instrumentos, lo que buscan es trascender en la historia y en el tiempo. Y eso yo no sé, reflexionando un poco más allá de lo que decía José Tobío, es algo de la cultura, y eso voy al cuarto bloque, la cultura luterana algo debe influir, porque nuestros ricos, ¿no?, tienen otras inquietudes, ¿no? Entonces, yo recuerdo mi experiencia con un gran rico europeo, que es Amancio Ortega, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar con él hablando precisamente de mecenazgo y planteándole por qué no ponía su mirada en la investigación cuando era el responsable de este gobierno del gobierno de Galicia sobre I+D. Y tuve la suerte de tener esa conversación con él porque él me llamó porque le llamó la atención, a través de toda su gente, le llamó la atención lo que estábamos haciendo en aquel momento en Galicia con esto del I+D. Y yo estuve con él todo un día, de ahí salieron iniciativas que luego otros estropearon, no voy a entrar en eso, pero él decía, es que a mí me tienes que convencer. ¿Para qué sirve eso de la investigación? Porque yo no lo necesité para nada y mira lo que he hecho. ¿Para qué sirve esto del trabajo de las universidades? Porque, o sea, se vive de otra manera. Y ahí yo entro en el tema de la cultura y en las motivaciones en el sentido de lo que has dicho perfectamente. Las personas que han sido alumnis, ¿no?, quieren, o sea, atribuyen en esa etapa de su vida parte de su éxito profesional y quieren, como llevan la marca con ellos hasta el final, quieren contribuir de alguna manera, ¿no?, y se identifican a que eso tenga prestigio, ¿no?, además de trascender en el futuro. Por eso, yo en ese sentido creo que nuestro debate aquí, si queremos transponer la experiencia americana para no confundirnos, y yo tengo un defecto muy grande, que soy optimista patológico, entonces me pongo siempre, aunque se parezca imposible, intento tirar para adelante. Tenemos un hándicap importante que es la cultura de nuestros ricos, ¿no? Y eso hay que trabajarlo con tiempo, paciencia, perseverancia, y la única forma es tenerlos muy cerca y durante mucho tiempo. Y así seguramente haremos lo que decía Andreu, ¿no?, anglosajonizar, ¿no? Y la verdad es que yo veo, por eso muchas veces en mis discusiones con otros rectores siempre les digo, no confundir el mecenazgo ni el fundraising con la captación de recursos o con la aportación privada a la universidad, aunque sea aparentemente desinteresada, aunque sea desinteresada la aportación privada. Son dos líneas distintas de trabajo, con metodologías distintas, ¿no?, y formas de actuar y tiempos distintos, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que aprender, porque si no, estamos mezclándolo un poco todo, ¿no?
y no dirigimos bien el tiro, ¿no? Por eso, otra perla que has dicho, magnífica, que es sintomática de cómo se equivocan los caminos, es ir cuando tienes mucha necesidad, ¿no? Cuando el chorro público no llega ahora en crisis, ahora todos hablamos de fundraising y de mecenazgo, etcétera, y lo confundimos todo y vamos con proyectos concretos. Oye, ¿por qué no me financias este pack? Sin haberte preguntado, simplemente porque como es rico, tiene dinero o lo que sea, a lo mejor lo convenzo. No, o sea, tú lo que tienes que conocer es ese rico, a esa persona, y cuáles son, otra perla, sus sueños. Claro. Yo creo que el debate tenía que ir más por ahí, ¿no? O sea, ¿qué debemos de aprender de los Estados Unidos y cuál es nuestro punto de partida, ¿no? Y esta es la cuestión que yo creo que tenemos que poner encima. Tengo pedidas 3 palabras, ¿alguien más? Bueno, ya tenemos 7 palabras. Vamos a empezar con José Luis, María José, Lourenzo y después, ¿quién más ha pedido ahora? Ricardo y Enrique. Bueno, yo voy a intentar ser rápido e ir a cosas de un poco de enjundia. Primero, creo que podría estar oyendo al profesor Masculler mucho tiempo. O sea, es realmente un placer. O sea, muchísimas gracias. La pregunta quizá es, sí, la pregunta es ¿por qué aquí no? ¿Por qué aquí no y en Estados Unidos sí? Y entonces hay que ir a si aquí tenemos el caldo de cultivo adecuado para que se puedan dar estos casos. Y claramente las universidades españolas se parecen cero a las universidades americanas. Y yo creo que ahí está una de las madres del cordero, y es que aquí hay una tendencia a que todas las universidades sean iguales. Por ejemplo, tenemos un sistema universitario, un funcionamiento desde un punto de vista nefasto. Hay que cambiar los modelos de gobernanza, hay que cambiar los modelos de selección de profesorado de forma urgente, y eso es clave para que podamos tener universidades, no llegaremos a la de Stanford, pero como la de Stanford. Si en una perla de las que dijo el profesor Masculler, si Stanford estuviera en Galicia, Silicon Valley estaría en Galicia. Levanto la pregunta. Entonces, creo que esto es fundamental. Si aquí queremos que haya más mecenazgo, hay que cambiar las universidades para que realmente un exalumno pueda sentirse muy orgulloso y con muchas ganas de donar a las universidades. Y voy a ligar, tengo muchas más cosas, muchos más comentarios, pero voy a ligar con otra cosa, aprovechando que está el profesor Masculler allí, y es que en su paréntesis, pues creo que tuvo tiempo para estar coordinando, dirigiendo el sistema universitario catalán, y es uno de los responsables, tampoco conozco a fondo, de la creación de centros de investigación en Cataluña, que en este momento son súper brillantes, del programa ICREA y también del impulso de la Universidad Pompeu Fabra. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con las universidades catalanas? ¿Por qué hubo que ir afuera? ¿Por qué hubo que salir de las universidades? ¿Por qué hubo que salir de la universidad para generar ciencia competitiva? Con esto lanzo las 2 preguntas sobre clave y... Vamos a juntar intervenciones. Ahora... Sí, yo de hecho, bueno, a ver, va un poco en la línea que acaba de decir José Luis. Por supuesto, siempre un placer escucharte, Andreu. No, eso ya sobra decirlo, y podríamos estar el día entero escuchándote y divertidos y aprendiendo muchísimo. Yendo a este punto, a ver, hablamos del sistema de mecenazgo en Estados Unidos, obviamente no es extrapolable de manera inmediata a España, pero queremos aprender algo, ¿no?, sobre lo que podríamos hacer aquí. Entonces, hay un punto en el que mencionas, y es la falta de nuestros alumnos de reconocimiento de lo que la universidad les dio, y otra, en la línea de lo que comentaba José Luis, que aparentemente todas las universidades son iguales, por lo tanto, no le debo gran cosa a la mía, ni siquiera sé el coste que representa. Y en general los alumnos no perciben que tengan que agradecer nada a las universidades. Entonces, en esta línea, quería conocer tu opinión. Ciertamente la Universidad Pompeu Fabra se ha desmarcado un poco de esto de que todos somos iguales, ¿no? Y empieza a tener su propia reputación. Yo al menos le he oído a mucha gente decir, yo quiero mandar a mi hijo de aquí, a la Universidad Pompeu Fabra, porque es distinta, porque... Y eso, bueno, pues efectivamente le va dando un sello, una marca de prestigio.
de tal modo que esa universidad podrá probablemente dentro de unos años empezar o igual lo está haciendo ya, a que los alumnos demuestren con donaciones la satisfacción que tienen. Y luego está insistiendo en el punto de que no se reconoce lo que es gratis, bueno, o prácticamente gratis. Entonces, en esa línea se ha debatido mucho en España sobre las tasas académicas, si se deberían aumentar, si deberían permanecer tal cual. Yo, sinceramente, sería mucho más partidaria de ir en la línea, no voy a decir americana, pero sí que se supiese el coste total de los estudios y que hubiese un sistema de becas adecuado para que cada cual pagase lo que corresponde, ¿no? Si en esta línea mejoraríamos culturalmente en cuanto a nuestra apreciación de la universidad y qué universidades pueden beneficiarse más frente a otras. Bueno, pues sí, muchísimas gracias, porque esta era la idea que teníamos, exactamente esta, ¿no? A ver, lo que me interesa a mí también son estas lecciones para España que vienen al final, que quedaron menos desarrolladas, pero que estaban en el texto. Y a mí lo que me interesa también, igual que a mis colegas, es saber por qué no y dónde están las diferencias. Y en ese sentido voy a expresar algunas ideas que estaban en parte en su intervención, pensando en las diferencias para anglosajonizarnos, que es lo que queremos en este asunto, ¿no? Entonces, primero, lo que me llama la atención, y sobre lo que llama la atención, mejor dicho, es sobre esta fundación, que es lo que nos da la idea para hacer este encuentro. Porque la idea de esta fundación, es decir, porque esta fundación a mí se me parece más a otras instituciones de mecenazgo que levemente conocí en Estados Unidos. Justamente, tal vez, porque lo que hace recuperar no es que sea más anglosajona, es que recupera principios liberales del XIX. Esa es la cuestión, ¿no? No neo, sino originales. Lo segundo, aquí en España los alumni, y algo se decía ya, primero no hay relación entre alumni y dinero. Y dinero. O sea, hay mucha gente que tiene dinero que no pasó por las aulas universitarias. Muchísima. Y otra mucha que pasó por las aulas universitarias y desprecia esa formación. Porque le coincidió en el franquismo, porque solo recuerdo a los profesores inútiles que lo suspendían en Derecho en los años 50, en los años 60, etcétera, etcétera. Ayer tuve la oportunidad de escuchar a César Alierta en una conversación de jubilado privada en la SER y decía exactamente esto. La Universidad Española es un desastre, no sirve para nada. Estuve en una fundación de la Universidad de Zaragoza, pero como los catedráticos son todos unos inútiles que no quieren trabajar, esto, ayer en la radio, ¿no? Claro, no creo que ninguno de nosotros nos veamos reflejados en eso, pero eso es lo que piensa alguien que tiene y tuvo enorme capacidad de decisión. Decía, y hablo off the record, hablo así porque estoy jubilado. Ese es el material, la conciencia con la que nos enfrentamos, ¿no? O sea, no es una excepción, es la coiné. Los ladrillos de la Universidad de Barcelona o los vítoros de la Universidad de Salamanca, ¿no? Que también hay unos vítores para doctores, pero curiosamente en Salamanca lo hacen para los que son doctores y quieren hacer como en el siglo XVI o XVII. Claro, bueno, es una vía, son vías distintas y cada una va, es decir, que algo queremos hacer. Pero nuestros alumni tienen ese problema. La fama, que yo creo que aquí está la clave, claro, la fama. Fama y fortuna, ¿no? Por ahí empezaba el profesor Mascolell. En nuestra cultura, la fama es espiritual, no es material. Es la iglesia, no es el dinero. Es la aristocracia y, por lo tanto, lo suntuario, no la burguesía y no lo material. Entonces, cuando hablamos de anglosajonizarnos, estamos hablando de cultura, en fin, ya lo dijo Max Weber hace mucho tiempo y casi todos lo conocemos, ¿no? Ahí hay un elemento que tiene que ver, incluso en los Estados Unidos, la parte fundamental no va a la educación, va a la iglesia, porque formamos parte de ese mismo tronco común. La cuestión es hacia dónde, es decir, cómo modificar o cómo recanalizar. Esa es la pregunta que yo hago, ¿no? ¿Cómo se puede recanalizar esa capacidad de donación? Las donaciones a la Iglesia en España siguen siendo muy importantes, ¿no? No hablemos de las históricas, hablemos de las recientes. Y por último, hay algo que a mí me llama la atención, no solo en relación con los alumni que decía María José, ¿no? Que es verdad, es decir, los alumnos no saben quién les paga la educación, los alumni no la aprecian o nadie se lo contó y nadie se lo está contando hoy,
Y en general, el profesorado universitario español no sabe de dónde sale el dinero. El profesorado universitario norteamericano, en mi corta experiencia, todo el mundo sabe, conoce y está vinculado. Si quiere hacer algo y ser activo, está vinculado a un endowment en fin, conoce cómo se financia su universidad y su investigación. Aquí no. Bueno, eso también supongo que influirá y tiene que ver con una labor de las propias universidades, de los rectorados y de la gobernanza, ¿no? Y por último, algo que tiene que ver, claro, yo creo como historiador que somos historia y por lo tanto aquí hay dependencias de la trayectoria muy potentes que no podemos modificar así como así, ¿no? Pero quien en España se empeñó en pasar con un anuncio, por cierto, que yo le pongo a mis alumnos, ¿no? Del 3% al 60% de alumnos de bachillerato que van a la universidad. Había un anuncio precioso del año 70 de la Ley General de Educación, que nos ponían en el nodo y nos ponían en las televisiones, que decía esto, ¿no? Un aula entera y de 100, para que la gente lo viese perfectamente, de 100 que inician la educación básica, solamente el 3 termina la universidad. Queremos que ese porcentaje pase. Claro, estamos hablando de una concepción paternalista y también de una época en la que, efectivamente, la dictadura no permitía. Lo que sí que fue capaz de alentar fue una cosa muy importante, que era el deseo social de educación de las masas y de aprovecharlo en una dirección. Y yo creo que nunca lo que quiero decir es que nunca se ha corregido aquella forma en la que el Estado se dirigía a la sociedad respecto de la educación. Lo que estamos haciendo aquí y diciendo aquí es que queremos corregir eso, de alguna forma, ¿no? Pero que seamos conscientes de que seguimos con aquel modelo de Villar-Palasí y del nodo, fundamentalmente. Muy bien, muy rápido, unas cuantas consideraciones. La motivación, digamos, de la fama. Como en todo hay áreas grises, y en Estados Unidos hay mucho debate sobre las contrapartidas al mecenazgo. Aludo a algunas ahí, pero menciono. Un donante tiene algo a decir sobre el nombramiento de un profesor. Esto es absolutamente tabú. Este es el dogma fundamental. Un donante jamás tendrá nada que decir sobre el nombramiento de un profesor. Un donante tendrá algo a decir o a conseguir con la aceptación de su nieto en la universidad. Pues sí, se llaman legacies. En Harvard hay legacies, en Princeton hay legacies, etc. Y se notan, se notan cuando uno está estudiando un curso y hay un estudiante que le cuesta, pues más de una vez descubres que es una legacy y que es un donante en la universidad. No está bien, pero es así. En otro ámbito muy controvertido y causa de conflictos importantes y no bien resuelto son las donaciones desde el extranjero. ¿Qué pasa cuando el príncipe Abdullah Ali Salam Abdullah, que a lo mejor es un exalumno, hace una enorme donación a la universidad? O cuando un gobierno, en fin, ya ese es un tema difícil y controvertido. También con la fama, con los sueños, en fin, hay que buscar cuáles son los sueños de cada cual, ¿no? Lo del naming puede llegar muy lejos. La famosísima Chicago Business School ya no existe. Existe la Booth Business School a Chicago todavía sale por allí. Pero el nombre principal es Booth, no es, y prácticamente todas las universidades americanas, excepto Harvard, que ya veremos con el tiempo, excepto Harvard, han vendido el nombre de su escuela de negocios,
No porque hayan dicho solo venderemos el nombre de la Escuela de Negocios, sino porque es más fácil de vender el de la Escuela de Negocios que el de y colleges, no universidades, pero colleges, o sea, cosas más pequeñas, han cambiado su nombre por el de un donante. Y si vamos más cerca, Turquía, ustedes quizá han oído hablar de Koç University o Bogazizi University. Son señores estos. El señor Koç sí, Balkanchi, exactamente. Han fundado universidades con su nombre, por ejemplo, y lo habrán hecho, pues, supongo que en parte por la fama y en parte quizá para formar cuadros que se ajusten a su visión de Turquía también, ¿eh? O sea que se puede aprender no solo de Estados Unidos, sino de otras experiencias. Una cifra interesante con los alumnais es que, aunque los grandes donantes son importantes, es una cosa de masas. Por ejemplo, la universidad donde más alumnais, cabeza por cabeza, contribuyen es Princeton. En Princeton, un 63% de los alumnis dan algo. Pero, curiosamente, después de Princeton, las que vienen después son los liberal arts colleges. Por ejemplo, Wellesley, la universidad de la Hillary Clinton. ¿Por qué aquí no? Es cierto lo que has mencionado, que yo creo que hay una filosofía de fondo en la Universidad Española muy igualitaria. En general es el caso en Europa, ¿eh? Pero nosotros lo tenemos exacerbado y no llegaremos al punto americano, pero convendría que llegásemos al europeo. A ver, hay una diferencia muy importante entre la Universidad Europea y la americana. La Universidad Europea está comprometida al 100% con el dictum de Humboldt, con el espíritu de la Universidad Humboldtiana. Es decir, una universidad debe hacer investigación. Vale. En Estados Unidos no, en absoluto. En Estados Unidos están comprometidos con la investigación aquellas que hacen programas de doctorado, que no pasan de 400. Como alguien dijo una vez, las mejores universidades del mundo están en Estados Unidos y las peores también. Son 400, y estos son los que están con ese compromiso. En Europa son 4.000. Entonces, claro, es más fácil, si te concentras en 400, que tengas 400 excelentes, que no que tengas 4.000 excelentes. Pero yo creo que el reto europeo debe ser aceptar esa, dictum humboldtiano, aspirar a que todas las universidades hagan investigación sin renunciar a llegar a las mismas cimas, no de los 4.000, eso no va a ser posible, pero que haya los 400 que lleguen a las cimas americanas sin que esto represente que se hundan las demás. O sea que esto quiere decir especialización, quiere decir ser creativo en qué significa investigación, quiere decir que las redes son muy importantes. Yo jamás me exagero, en Estados Unidos no hay redes. No, porque cada institución que hace investigación aspira a ser suficientemente fuerte. Se ven, hay redes informales, pero no hay redes formales. En el caso español, esta norma europea está exagerada, demasiado exagerada. Y para mí algo que lo revela más es que es típico en España que veas un artículo en el periódico firmado por José Pérez Pérez, catedrático de universidad. Es decir, la categoría funcionarial de catedrático de universidad del cuerpo por encima de la institución particular. Yo recuerdo una vez
un amigo ganó una cátedra en una universidad que ahora no diré cuál es, digamos la Universidad X, y su amigo, que de aquel momento era un alto cargo en el ministerio, este amigo mío era muy partidario de la individualización, etcétera, etcétera. Su amigo le dijo, bueno, ahora que ya eres catedrático, dime, ¿qué prefieres ser? ¿Catedrático de la Universidad Española o catedrático de la Universidad X? Y la respuesta era obvia para el que la preguntaba y también era obvia para el que la recibía, pero eran distintas. Y yo creo que siendo más europeos, no más americanos, sino más europeos, sería bueno la individualización de las universidades, que es lo que crea espíritu de universidad y no un espíritu abstracto de la Universidad Española, que es demasiado abstracto. No va a haber donaciones a la fundación de la Universidad Española, que si existiera no las va a haber. Fijaros que, como he dicho antes, small colleges parece que las cosas más pequeñas son las que parecen crear más espíritu de lealtad. Princeton mismo no es tan grande. Has preguntado sobre la UPF. La UPF legalmente es una universidad pública, como todas las demás. Esta es su ventaja y ese es su inconveniente. Como que es pública, puede tener un potencial de investigación que nuestras universidades privadas no tienen. Y ya está. Y lo que pasa es que es joven. Las condiciones iniciales cuentan mucho y las condiciones iniciales se hicieron a partir de la constitución de equipos formados por gente que venía de fuera, etcétera, y ese espíritu se mantiene de la misma manera que diría que se mantiene y se hubiera mantenido mucho más si el experimento de las universidades autónomas el año 68 se hubiera mantenido, e incluso hoy las dos autónomas son entre las más potentes en investigación por esas condiciones iniciales que persisten. Es decir, la inercia en la universidad es muy grande. Yo en Barcelona podría, bueno, es igual, hay áreas en las universidades que no funcionan, que antes de la guerra funcionaban, y no funcionan porque simplemente después de la guerra pues alguien sacó la cátedra con una pistola en la mesa, más o menos, y a partir de ahí, pensé en un ejemplo concreto, es así, todos sus descendientes han sido trotskistas, independentistas, comunistas, etcétera, pero mediocres como el fundador, ¿no? O sea, todavía la inercia de la guerra la mantenemos. Las tasas académicas, ya me temía yo que alguien me lo preguntaría, y aquí puedo explicarme durante 2 o 3 minutos sobre las tasas académicas, porque esos últimos años no me cuidé solo de las universidades, sino también de la hacienda pública en Cataluña, y esa fue una de las decisiones más difíciles que tomamos. La lección era la siguiente: dejar que colapsaran los presupuestos universitarios o no dejar que colapsaran los presupuestos universitarios. Si no se subían las taxas, colapsaban los presupuestos universitarios. Si subían las tasas, se mantenían los presupuestos universitarios. Se mantenían los presupuestos universitarios porque había 2 factores de ajustes. Una, el incremento de las tasas, y otra, la rebaja de los salarios del 5% de Zapatero, que luego se cambió. Pero en aquel momento, la rebaja del 5% más el aumento de las taxas hacía que, con un cierto sobreesfuerzo por parte de los profesores, trabajaban igual o más con un sueldo menor, el estudiante no notara
no notara la crisis. Y decidimos hacer esto porque decidimos hacerlo porque se subieron de golpe 66% las tasas. Éramos muy conscientes de que si lo hacíamos a etapas no lo podríamos hacer, por tanto se hizo de golpe 66%, pero lo hicimos porque lo podíamos complementar con un plan de descuentos en la matrícula. ¿Por qué? Ahora ya soy un poco técnico, porque teníamos delegada, no era un tema autonómico, creo, pero no sé, más de gestión, teníamos delegada la gestión de becas, lo cual quería decir, porque habíamos constituido ya antes una agencia de gestión de becas. Y esta agencia de gestión de becas tenía acceso a las declaraciones de renta. Es decir, podía, coordinado con Madrid, podía coordinar y comprobar las rentas. Y por tanto, porque las becas del Ministerio requieren un límite de renta y, por tanto, para comprobar, se podía comprobar. Teníamos esta información, por tanto, lo que hicimos fue una gradación de tal forma que yo, al final, creo que un 50% de los estudiantes de la Universidad Catalana tienen algún tipo de descuento en su matrícula. Cuando desde ayuntamientos gobernados desde la izquierda se hace este tipo de descuentos por renta, por ejemplo, en escuelas de 1 a 3, que no está subvencionado públicamente, a esto se le llama tarificación social. Y, por tanto, yo digo, lo que hicimos con las becas universitarias fue tarificación social. La máxima no pasa de 2.000 euros por año, lo cual quiere decir que para la clase media y clase media alta, que en Cataluña envía mucho a sus hijos a escuelas privadas, la universidad sigue siendo un alivio económico, sigue siendo más barata, siguen pagando menos que lo que pagaban en las escuelas privadas o incluso algunas de concertadas cuando miras todos los extras. Y para mí el modelo al final era, podemos equivocarnos, pero para mí tenemos una elección. ¿Mantenemos la calidad o no mantenemos la calidad? Si no mantenemos la calidad, lo que acabará pasando es que la clase media acabará pagando el precio más elevado que lo pagarán las privadas. Y de hecho ha habido un cierto aumento, poco, pero un cierto aumento de matriculación en las privadas. Pero si se hunden las públicas, tenemos privadas y privadas muy decentes en Cataluña, se hubieran ido las privadas. El que lo pudiera pagar. Yo prefiero que el que lo pueda pagar lo pague en la pública y el que no pueda pagar que no pague. Ha sido muy controvertido, lo sé, pero lo defiendo. ¿Cuáles son las diferencias? La Iglesia efectivamente, en Estados Unidos también la Iglesia es quien recibe más, 1/3, pero los 2/3 no son de la Iglesia. Aquí hay algo que menciono en el papel aquí, que lo menciono ahora. En Estados Unidos la gente decide cuánto da y a qué da. Podríamos decir, hablemos ahora del 0,7%. El 0,7% del IRPF quiere decir que la gente aquí no puede decidir cuánto da. 0,7% de sus impuestos van a buenas causas. Pero ¿a dónde va? En Estados Unidos pueden decidir a cualquier lugar, deciden que una tercera parte va a instituciones de la Iglesia. Aquí solo podemos elegir entre la Iglesia y, de hecho, la Tesorería General, porque, en fin, la caja es única y aquí hay sustitución. Sería un avance
que esta parte que no es la Iglesia se pudiera poner cualquier institución, cualquier fundación, cualquier universidad, cualquier institución non-profit. Esto no es un absurdo, lo hacen en Italia, que está aquí al lado y donde el peso de la Iglesia Católica también es muy grande. Pues en Italia tú puedes decir a qué institución en particular quieres dedicar tu 0,7% y lo que diría ahora no es ciencia, es polémica, pero el nivel de filantropía es más elevado en Italia que en España. Eso. Muy bien, gracias. Ya está casi... Perdón. Ya está casi todo dicho, incluida la bondad de la intervención de Andreu Mas-Colell. No voy a reiterar sobre esto, aunque cuenta con mi aplauso. Y creo que, bueno, en España somos bastante dados al arbitrismo, de modo que no siempre queremos tener soluciones que después duran poco, ¿no? Yo creo que aquí se han planteado ya gran parte de los problemas y ahora tendríamos que entrar un poco cómo hacer, es decir, qué hacer después de ver esa filosofía igualitaria a la que has aludido, la diferencia entre Estados Unidos y Europa, los espíritus fuertes frente a los espíritus débiles y todo esto. Yo creo que hay cosas que se pueden reformar y cosas que no. Por ejemplo, lo que veo más difícil de cambiar es, podemos decir, la percepción que la sociedad española en sus élites, sobre todo, tiene de la universidad como un lugar de paso necesario, pero no imprescindible para propiciar la movilidad social y la movilidad intelectual y la movilidad cultural. Se niega a el dictum napoleónico, en cierto modo, todavía no está, pero no está. El dictum napoleónico, para compararlo con el dictum humboldtiano. Estoy de acuerdo con las críticas al dictum humboldtiano, pero el dictum napoleónico, que nació para crear una sociedad, digamos, culta, formada, etcétera, en España está como a medias, ¿no? Y por lo tanto, por eso la gente no dice que es de tal universidad. Es lo mismo ser médico por tal universidad que por tal otra, aparentemente, o ser economista. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué sucede eso? Y sucede esto porque las familias, los papás de los universitarios tienen otros mecanismos para fomentar la inserción laboral, la movilidad, etcétera, que no es la universidad. Por lo tanto, la universidad no sirve esencialmente para eso, o no sirve lo suficiente. Yo creo que aquí tenemos un problema que es bastante complejo, pero que habría que desarrollar y habría que enfocar. Otro que me preocupa mucho, claro, ¿qué incentivos tienen los alumni para donar en España recursos a sus universidades? La fama no se la dan. Prefieren tener una fundación sin un duro, pero que tiene a la fundación del nombre del escritor, del artista, de lo que sea, que vivirá buscando recursos públicos para resolver sus problemas, pero ahí está su fama. Antiguamente eso se hacía con un Víctor, se hacía con una estatua, que yo creo que es lo más barato, porque tiene un costo de primer establecimiento alto, pero el mantenimiento es bajísimo. Por lo tanto, ahora creo que tenemos que hacer una pedagogía en esta dirección, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué no hay esos incentivos? No solo por la fama. ¿A quién se le da el dinero? A una institución que no se sabe bien cómo está gobernada, que cambia constantemente, que no tiene criterios de estabilidad en su gobernanza. Puede tener, yo no niego que haya que elegir los rectores y los decanos y los directores de departamento, pero tiene que haber una estructura, digamos, estable y permanente, o en un patronato externo, o en los consejos sociales que no funcionan, que permitirían tener esa estabilidad. Aquí tenemos un rector, dentro de unos años tendremos otro,
que a lo mejor hace lo distinto del actual, y la seguridad para el alumni, ¿cuál es? Baja. Es muy baja. Por lo tanto, no hay incentivos. Y esto tiene que ver con el sistema de gobernanza de las universidades y tiene que ver también con esa idea un poco igualitaria que tú has mencionado, porque a fin de cuentas la donación está muy relacionada con la distinción. Y la distinción supone diferencia, ¿no? Ya me ha gustado mucho esa referencia que has hecho al miedo de los WASP cuando los irlandeses podían tomar el control de la Universidad de Harvard, ¿no? Lo cual revela una prevención de los protestantes frente a los católicos. No sé si también de los ricos frente a los pobres. Y en el fondo es un poco también el problema que denunció, o que observó, además que denunció Tocqueville cuando fue a América y hizo después el famoso libro Democracia en América. Porque él se quedó sorprendido de una cosa, y es, en América yo entro en una fábrica, veo a la gente trabajando, me encuentro con sus directivos y a la hora de la comida todos comen en el mismo local. El jefe, incluso el propietario y los trabajadores. En Europa sería imposible, estamos hablando de 1831. ¿Por qué? Porque la diferencia cultural es tan grande que no admite compartir, por tanto es la distinción. Y en cambio la diferencia económica es muy baja. En Europa las riquezas son menos distantes que en América, eran, y siguen siendo. Y en cambio en Europa no. Por tanto tenemos un problema de cultura con lo que hay que negociar. ¿Y cómo se resuelve eso para la Universidad Española? Pues yo creo que promoviendo cierta desigualdad, la palabra no es muy bonita, pero cierta desigualdad en las universidades. Admitir la diferencia, no la desigualdad, admitir la diferencia. Positivo especialización. Sí, pero no se hace. Hay pocos incentivos para eso. Admitir que pueden ser diferentes. Y admitir que cada universidad puede tener su estrategia propia y que puede influir de algún modo en su propia gobernanza y que tiene que darle alguna estabilidad a esa propia gobernanza. O si no, tenemos que hacer ICREAS, Ikerbasque o cosas parecidas. Es decir, tenemos que hacer lo de siempre en España. Esto no funciona, hacemos otra cosa paralela, pero no destruimos la anterior. Pues, creo que todos los que estamos aquí, probablemente, si nos piden un informe del ministerio no sé qué, pues demos opiniones y soluciones y en fin, arbitramos. Pero es posible eso hacerlo. Tu experiencia, por ejemplo, como gestor económico y como gestor universitario, como gestor y como académico, sobre todo, ¿es posible en España hacerlo? ¿O no? ¿Cuál es? Hacer una reforma en profundidad del sistema universitario. Gobernanza. Casi mejor vamos a juntar sí, las vale. que faltan. Estaba Ricardo, Enrique y... Bueno, un placer escucharlo. Voy a ir muy al grano para no robar mucho tiempo. En el caso concreto de Stanford, ¿crees que realmente es truly additional la aportación de los alumni a Stanford, por tomar un caso de una universidad pública? No deja de ser, desde mi punto de vista, la otra cara de una misma moneda cuando hablábamos del servicio público, las tasas académicas. También uno puede verlo desde ese punto de vista, ¿no? Y otra pregunta muy, muy concreta. Ya sé que se sale un poco del tema de mecenazgo universitario en Estados Unidos, pero no quiero perder la oportunidad, teniendo aquí a Andreu Mascolell para hacerla. Que ya sé que es muy diferente el contexto catalán al gallego, pero ¿qué hay en Cataluña que no haya aquí en Galicia? ¿Cuál es su opinión? Para que ocurra que en Cataluña tengan ustedes la Fundación Celex. La Fundación Celex, por ejemplo, y Peremir. Y nosotros no tengamos pues esa misma, no sé, mecenazgo universitario, sin ir más lejos, por poner nombres concretos, antes lo hacía Salustiano, de Amancio Ortega u otra gran fortuna gallega. Simplemente es esto. Sí, yo es que voy a intervenir como cliente, porque yo aquí soy el único alumni. Entonces, y quiero hacer dos reflexiones que me parecen relevantes. En Cataluña hay competencia, aquí no. Es decir, yo estudié el máster del IES
que acaba de ser elegido por The Economist esta semana como el mejor máster de Europa y uno de los principales del mundo. Y sí se preocupan por los alumni y por sacarles dinero. No hay que ir a América, lo hacen. En España tenemos una élite educada por jesuitas y por el Opus Dei. Al lado del IES está el ESADE. En Barcelona hay mucha competencia y mucha gente preocupada de sacar dinero y una competencia que busca la excelencia, que son capaces de nivel internacional. Y se acaba de elegir este año un director, un alemán. Estamos hablando, no hablamos de Estados Unidos, hablamos de aquí. Entonces, el problema de la universidad pública es que camina demasiado para sí misma y que sus pronósticos, lo que decía Moncho, ¿no? que su capacidad de ver a largo plazo, en la medida en que es política y cambian los rectores y hay elecciones, no siempre mira a largo plazo. Tiene que dar un servicio público, hay el tema de la igualdad, hay rotación a veces en políticas excesiva y lo difícil es generar líneas de trabajo sostenibles en las que haya gente a la que se pueda adherir, ¿no? Eso, en mi experiencia de haber estado, pues de haber desembarcado de la Facultad de Derecho de Santiago al máster del IES. Por cierto, que también tiene inconvenientes ese tema. Primero, en mi época éramos 30, seleccionados de 300 y pico, era dificilísimo entrar. Pero entre los 30 había 2 o 3. El hijo de Casimiro Molins Bonsons, amigo mío, buen chaval, ya falleció el hombre. Pero bueno, era el hijo de Casimiro Molins Bonsons. Es decir, claro, tenía una capacidad de poner. Había también un par de ellos del Opus, que tampoco valían mucho. Y también en el profesorado, esa es la parte peor. También en el profesorado había gente de nivel... Bueno, yo, que venía de la Universidad de Santiago de las huelgas, los 68 y todos aquellos, hicimos la única huelga de la historia del IES. A un profesor que nos impusieron, y que era malo, vinculado a una de las familias que fabricaban motos entonces en Barcelona, era malísimo. Y nos lo pusieron como fijo, cuando ya estábamos en segundo curso y teníamos percebes en las narices de todas partes de dar clases, nos lo pusieron como obligatorio en vez de optativo. Y no le fuimos a clase. O sea, dejamos de ir a clase. Y al final el IES, con todo lo que era y lo que mandaba, lo puso optativo, con lo cual se quedó sin nadie. Pero había ese problema, y ese es un problema real. Es decir, hasta qué punto influye el dinero, y esa universidad pública tiene que hacer una reflexión. Tiene que, probablemente, lo que hablaba Andreu, ¿no? Una mayor especialización, también una mayor diversificación de precios, una estructura de precios adecuada para los diversos segmentos del mercado que cubre. Bueno, yo tengo otro inconveniente, además procedo del marketing, y mi segunda reflexión va por eso. Es decir, una asignatura que casi no se enseña en las universidades españolas se considera secundaria, y en las americanas es fundamental. Es decir, aquí, lo de la contabilidad mañana lo hace un ordenador, lo de vender va a ser más complicado. Entonces, tenéis que hacer un ejercicio de ventas. Me encantó lo de cerrar. Yo que he dirigido cursos de vendedores y he dirigido vendedores, lo de cerrar es muy importante, ¿eh? Exige un nivel, y entonces no hay que seleccionar a profesores muy buenos para no sé qué, para captar. Hay que captar a los que sean buenos vendiendo. Y eso es como Messi. O sea, en gran medida se nace, ¿eh? Y tiene mucho que ver con la empatía. Mi experiencia como seleccionador de vendedores. Hay tíos que no saben hacer con un canuto, pero saben cuándo tienen que vender. Joder, y eso a veces se nace. Entonces hay que seleccionar equipos buenos, crear objetivos y a lo mejor aquí me sale la idea de que a lo mejor había que hacer un curso de formación para la gente que capta recursos y tomar ejemplos de las universidades americanas, ¿no? Bueno, perdonar que mi intervención es un poco de marciano, pero nada más. Sí, bueno, pienso que el problema parte un poco de por qué en Estados Unidos funciona y aquí no. ¿Por qué? ¿Por qué en Estados Unidos funciona y aquí no? Que preguntaba Lorenzo al principio, ¿por qué allí sí y aquí no? Yo creo que es que descuidamos al alumno, desde el punto de vista de que no lo fidelizamos. No fidelizamos al alumno a la universidad, probablemente porque no nos especializamos, o no lo sé, pero todos estamos muy orgullosos de nuestra universidad. Si miramos en nuestra solapa, ¿cuántos llevamos un pin de nuestra universidad? Ninguno. ¿Vale? Y eso es porque desde siempre no nos hemos sentido identificados suficientemente con nuestra universidad.
Probablemente porque con decir que somos de una titulación es suficiente. Entonces yo creo que, y esto va con otra pregunta que creo que proponía Luis, hay que cambiar la organización interna de las universidades y en esta parte tener algo que se encargue específicamente de cuidar al alumno desde el punto de vista interno y de cuidar al alumni una vez que se va y tiene una cierta capacidad de captación de recursos para nosotros. A modo de ejemplo, a pesar de que está muy cerca de Estados Unidos, el Tecnológico de Monterrey tiene un vicerrectorado específico para alumni, única y exclusivamente con la misión de captar fondos. Y han puesto a un primer espada, alguien que estuvo postulado para ser rector de la universidad, es ahora mismo el vicerrector para alumni. Y su única función es captar dinero, que es Arturo Torres. Le había pedido que me enviara algunas de las cosas que hace, pero no me contestó al mail con suficiente tiempo desde que nos convocaron, un poco para ver un poco la experiencia, ¿no? Pero ellos sí cuidan al alumno. Me decía en una conversación que promueven desde dentro de la universidad asociaciones de alumnos simplemente porque están todos en una empresa determinada. Entonces tienen la Asociación de Alumnos del Tecnológico de Monterrey que trabaja en IBM. Cierto es que tienen una masa crítica muy grande, son 500 los exalumnos de Monterrey que trabajan para IBM, ¿no? Pero bueno, quiero decir que este tipo de cosas nosotros aquí no las tenemos interiorizadas. El marketing. Pues resulta que Santiago está inundado de sudaderas que ponen Universidad Compostelana. Y me flagelo como personal de la universidad, es algo a lo que se le está tratando de poner coto, pero es así. Nosotros vamos a una universidad americana y tiene una tienda que es impresionante, y una tienda que da un carácter de marca, un carácter de imagen, que hace que nos identifiquemos. Y yo estuve en el Georgia Tech y acabé con una pegatina de una abeja en la defensa de mi coche, ¿no? Porque llegué allí y era corporativo, y se vendía ese corporativismo. Aquí en España no lo tenemos tan interiorizado, y eso hace que estos alumnos que están ahí se sientan como de la universidad y que cuando salgan pues les quedará algo. Ahora mismo no queda. Y una anécdota y acabo. Acabamos de celebrar el 25 aniversario de mi promoción. Pues yo propuse ir a la facultad y hacernos una fotografía en las escaleras de la facultad. Pues no quisieron. No quisieron, no se hizo esa foto. Dice, no, nos vamos a tomar unos vinos. O sea, la imagen, después de 25 años, es, bueno, sí, estuvimos en una facultad, sí, tenemos un título, pero no queremos ir a hacernos una foto a las escaleras de la facultad. Es un poco... y por eso la apreciación de que estos primeros pasos que podemos empezar a dar ahora y lo que pueda surgir de esta mesa, probablemente los aprovechen nuestros bisnietos. Pero es que como no los demos, ni ellos los van a aprovechar. Sí. Con respecto a los alumni, Andreu lo que propone es que, dentro de las recomendaciones, es que las universidades deben ponerse a trabajar en el tema, ¿no? Aquí salió el tema de las motivaciones de los alumnos, pero no podemos olvidarnos de cuál es la situación de alumnos o la trayectoria profesional que alcanzan alumnos que salen de Berkeley, de Stanford o de Harvard, y también la trayectoria profesional que tienen muchos alumnos que salen de estas universidades, y que estos días veíamos en la prensa, por ejemplo, que los salarios con los que empezaban a trabajar eran, no sé, 500, 1.000 euros, cosas relacionadas con esto que poco margen te dejan para hacer contribuciones o donaciones a las universidades, ¿no? Pero es cierto, hay en las una contribución pequeña en el tema de las crowdfunding, ¿no? Que se dice con los incentivos fiscales que están establecidos. En las universidades gallegas ahora mismo hay sobre 60.000 alumnos, que me corrija Salustiano si es así, con contribuciones de 100 euros cada uno, serían 6 millones de euros, que dentro del financiamiento universitario es una cantidad, digamos, que ridícula. Pero me gustó una frase que está en el documento que nos ha pasado Andreu, que las universidades americanas son muy antiguas, ¿no? Como la Iglesia también lo es, y conoce muy bien el poder del interés compuesto, ¿no? Entonces, 60.000 alumnos a lo largo de muchos años, y somos capaces de fidelizarlos en cierta medida, un porcentaje elevado de ellos con cuotas anuales, por decir algo, de 100 euros, pues en 10 años serían 60 millones de euros, ¿no? Que ya la cifra es diferente. Bueno, a lo mejor es un espacio que hay que explorar y avanzar, ¿no? Para contribuir pero bueno, yo creo que tiene que estar vinculado también a la realización de proyectos concretos, ¿no? ¿Para qué esa donación que puedas hacer? Pues será para alguna contribución
concreta que no esté financiada o que no esté apoyada con dinero público, ¿no? Es mi opinión sobre el particular este, ¿no? En fin, muy rápido y en algún orden, lo del poder del interés compuesto es una frase de Keynes que él aplicó en un artículo, calculó el botín que entregó a la reina Isabel Sir Francis Drake, el pirata Drake entre nosotros, en 1500 no sé cuántos, al 2%, y para 1930, cuando él escribía este artículo, que por cierto presentó en Madrid, un discurso en Madrid, The Economy of Our Grandchildren, era igual a toda la riqueza nacional de la Gran Bretaña. O sea, tú ponle siglos y el interés compuesto hace milagros. Y ciertamente lo de los alumni es trabajar para nuestros bisnietos, es así. Recuerdo los principios de la Pompeu Fabra, que mi posición era no hacer nada con alumni, porque había que esperar 25 años, hay que empezar ahora, cuando ya estuvieran establecidos, empezaran a tener a los niños criados, a pensar en la juventud, en acordarse de las escaleras de la facultad, etcétera. Pero no, se hicieron asociaciones de alumni enseguida y pasó lo inevitable. Los alumni lo que querían eran más ayudas. Bolsa de trabajo, descuentos en los másters, etcétera. Esto de contribuir a la universidad le sonaba chino. En fin, por tanto, es muy lento, pero hay que empezar alguna vez. El aspecto de universidad privada y pública es muy importante y no hay que dejarlo de lado. Tanto Stanford como el Tecnológico de Monterrey son privados. Y las universidades privadas dependen muy vitalmente de eso. Y si miramos en España, la Universidad de Navarra, que el IES es una sección de la Universidad de Navarra, también lo hace y también ha tenido éxito. Y ponle 200 años y si continúan igual, la Universidad de Navarra será posiblemente la mejor universidad en España. Si la pública no reacciona y le pones 200 años por delante, quizá 100. O sea, esta distinción es significativa. Si hubiera que aprender, yo sugeriría empezar por mirar qué hacen las universidades públicas canadienses y a continuación mirar qué hacen las universidades públicas americanas, Berkeley, pero también Minnesota, Wisconsin, etcétera. Porque como ya han sufrido el choque fiscal, han empezado a trabajar el tema, y lo que demuestran las cifras que os he dado y la experiencia es que han empezado tarde, pero no están a cero. Ya quisiera alguna universidad pública española tener no ya 3 billones de endowment, sino 300 millones, o 30. O sea que hay que aprender de esas. Habrá una reforma a fondo del sistema universitario. Hay mucha inercia, hay mucha resistencia, pero también hay poco interés por el lado político. No se considera algo prioritario. Yo creo la reforma a fondo son cambiar 3 artículos o 4 de la ley de ordenación universitaria. No se necesitan grandes revoluciones. Solo hay que mirar qué se hace en Europa o qué se hace en Portugal. En Portugal hicieron una reforma universitaria y dejaron una situación legislativa mejor que la nuestra. O sea, no hay necesidad de copiar a Estados Unidos, bastaría con copiar a Portugal. Las universidades les dieron la capacidad de autoorganizarse más. No sé si esto se ha echado para atrás, medio, ¿no? También hubo resistencias ahí. Pero, en fin, hay que encontrar motivaciones donde se pueda. Yo creo que va a ser un poco accidente. Pongamos por caso, puestos a hacer
puestos a hacer fantasías accidentales. Imaginaros que el gobierno ahora que se formará de Rajoy necesita el apoyo de Ciudadanos. Imaginaros que para el apoyo de Ciudadanos le da influencia en algo poco importante, es decir, universidades de investigación. Y Ciudadanos pues pone a Garicano o a un amigo de Garicano. Pues va a haber reforma. Pero es triste, ¿no?, que dependa de accidentes así. Digo Garicano no por la persona, sino porque tiene un informe que presentaron hace 3 o 4 años y por tanto sus ideas son conocidas. Yo creo que en Stanford, sí, como es privada, la garantía de truly additional es completa. ¿Qué hay en Cataluña que no hay en Galicia? Pues en el aspecto que usted decía, nada, puros accidentes. Digamos, ha mencionado la Fundación Celex, pues en Cataluña hay una persona que ha hecho una fortuna no sé si la empresa Derivados Forestales les dice algo, pues es su capital, es el capital adquirido de derivados forestales, que tenía algo de tecnología, había algo de patentes, y por tanto ha decidido ser un gran mecenas en temas de investigación, y esto ha hecho una diferencia. Pero, en fin, si hablamos de grandes fortunas, las grandes fortunas las tienen ustedes. Y es una gran fortuna que tiene impacto macroeconómico, o sea que todos vamos a seguir con interés a ver si hablamos en plural para no singularizar, si estas grandes fortunas van a acabar teniendo un impacto en el ámbito de las universidades, de la investigación. La lógica dice que debería ser que sí. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa para el café. Como pasa habitualmente en Saladoiros, optamos por privilegiar el debate y recortar el café. Y yo pido para acabar la sesión pues un aplauso para estar muy importante. Muchas gracias. Que formalmente no le. Muchas gracias. Ha sido un placer.
Este es tu sitio. Sí, sí, claro. Sí. Sí, no tengo, es la mía. Tengo la mía. Vamos a continuar. Vamos con la segunda sesión a cargo del profesor José María Medina. En representación de la Fundación Ramón Areces lo presentará el director de la cátedra, el profesor Lorenzo Fernández Prieto. Bueno, pues sin muchas vueltas ni miramientos. La idea era justamente ir de lo más general a lo más particular, no exactamente, pero sí con esta dirección. Y bueno, agradecemos muchísimo a la Fundación Ramón Areces que nos preste y nos envíe a José María Medina, que es vicepresidente del Consejo Científico de la Fundación, es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Salamanca y fue director del Instituto de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC, Universidad Autónoma de Madrid. Y además premio Reina Sofía y premio María de Maeztu, entre otros. Él nos hará una aproximación desde la realidad en la que nos movemos. Después hablaremos de Portugal, que es una realidad muy próxima pero distinta. Y justamente yo creo que en esta intervención podremos retomar lo que antes hablábamos en abstracto y poder hablarlo directamente en relación con nuestro espacio académico, universitario, social, cultural y económico. Se acaba de incorporar el rector de la Universidad de Coruña, para los que no lo han saludado, y muy pronto se nos marchará el rector de la Universidad de Vigo, pero bueno, así hacemos un intercambio, ¿vale? Cuando... Bueno, yo lo primero quería agradecer esta invitación, que nos sentimos muy honrados de venir aquí a hablar, en este caso de la Fundación Ramón Areces, y más entre dos magníficos representantes de la, digamos, la política, con mayúscula, de educación de la península ibérica, unos desde Cataluña y otros desde Portugal, ¿no? En segundo lugar, creo que todos han dado cuenta, pero quiero ponerlo de manifiesto, yo estoy ahora justamente al otro lado de lo que Andreu Mas-Colell acaba de decir. Es decir, nosotros somos, en teoría, los donantes. Ya veremos que en nuestra, como dirían en Andalucía, de donde soy, en nuestra modestia, ¿no? Porque tampoco la institución tiene dinero, pero tampoco podemos decir que estamos al nivel de las instituciones americanas. Quería ponerlo primero un poco en antecedentes de la Fundación Ramón Areces, aunque casi todos lo conocerán. Ramón Areces, como todos sabéis, creo, fue el gran impulsor del Corte Inglés. Después de venir de La Habana, de haber aprendido con su tío, pues puso una modesta tienda que le llamó Corte Inglés, que esto fue aumentando progresivamente hasta donde lo conocemos. Y en el otoño de su vida, pues, decidió pues, ceder su patrimonio a una fundación que llevara su nombre y que se dedicara, él lo tenía bien claro, a promover el desarrollo de la ciencia y tecnología en España. Esta fue la clave. Si se fijan en el digamos, logo de la fundación, que parece un poco barroco, pero todo tiene su significado, tenemos aquí la carabela del descubrimiento que camina moviendo la rosa de los vientos que se ha mutado en rueda dentada, como si nos llevara al futuro, como diciendo que el descubrimiento puede hacer que nuestra sociedad sea mejor en el futuro.
Y todo ello, pero a partiendo de algo sólido, del conocimiento verdaderamente contrastado, que es lo que aquí figura el castillo, no tiene nada que ver con la región, ya hablaré luego que una de sus ideas era que fuera para toda España y que en toda España tuviera presencia la Fundación, y todo, pero con una perspectiva de adelantarse al tiempo, y por eso pone el águila con su gran vista que va a ver el futuro. Esto lo explico para que así nos podemos meter un poco en la idea que tenía Ramón Areces, porque la línea que quiero trazar es precisamente la que he puesto en el título. Lo que quiero trazar es la clarividencia de este hombre, que estaba en las circunstancias que hemos mencionado anteriormente, no tenía estudios, digamos, es una persona con un trato social moderado, es decir, que no era de la nobleza, ni mucho menos, pero un hombre que asombrosamente tenía las ideas muy claras también para esto, ¿no? Los objetivos principales que él expuso a lo largo de... Nunca los puso por escrito, ni realmente daba conferencias acerca de ellos, pero lo que los trató personalmente y hemos visto que sus objetivos se podían llevar a cabo mediante tres grandes actividades. La primera, que además fue la primera que él impuso en la Fundación, es la de tener, digamos, apoyar directamente la investigación en España mediante proyectos, financiando proyectos de investigación. Esto ha sido, y esto es otra cosa que hemos estado hablando esta mañana, de la continuidad. Es muy importante la continuidad porque llevamos ya el 18 concursos. Si lo multiplicamos por 2, pues tenemos muchos años ya. Digamos que se calcula, el último cálculo que hemos hecho es que a lo largo de estos años pues, se habrán invertido unos 33 millones de euros aproximadamente, pero no estamos muy seguros porque también, como hemos hablado hoy de buscando los alumnos, también nosotros tenemos nuestros problemas de excavar en el pasado para tener los datos. Hablaremos de los datos actuales para que no... Así que este era el primero de sus, digamos, objetivos. De hecho, él fue el que decidió que hubiera ya el primer concurso. Es decir, que ya luego hablaremos un poco de cada uno de ellos. Pero el segundo punto, que ha tenido un éxito tremendo, para que veamos muchas veces que las acciones más altruistas al final son las que tienen más repercusión en las propias instituciones. Y es la de, para ayudar a la formación de los jóvenes, pues decidió hacer unas becas postdoctorales para que pudieran ir los mejores estudiantes a los mejores sitios. Y como digo, esto no solamente ha hecho que más de 700 alumnos nuestros en estos años pasados, en estos 40 años que lleva la Fundación, haya podido ir a los mejores centros, somos conocidos en todos los grandes centros de investigación de Estados Unidos, por supuesto, Europa, Japón, Australia, etcétera. Pues, como decía, esto es quizá una de las cosas que más ha revertido hacia nosotros, porque ahora, en muchas ocasiones, nos contestan, o le contestan a los alumnos cuando quieren pedir una carta para ir a algún sitio, ya le contestan diciendo que tienen muy buena experiencia de los becarios de la Fundación Ramón Areces. Es decir, que somos conocidos. Desde el punto de vista, esto ha revertido en que ya tenemos un prestigio internacional en este aspecto. Y en tercer lugar, Ramón Areces tuvo mucho interés para que se fomentaran los simposios y venía todo de una idea que tuve ocasión de oírsela personalmente, y es que decía, bueno, pues si tenemos muy buenos españoles, estamos viendo que publican buenas, pero sin embargo son muy pocos conocidos. Y se dio cuenta de que, claro, y yo lo he sufrido porque yo estaba en esa época, nos costaba mucho trabajo ir al extranjero a hablar, que nos invitaran, porque realmente nosotros no invitábamos. Y él pensó que había que dedicar un punto importante de los esfuerzos de la Fundación para que se organizaran este tipo de simposios. Así que yo me voy a centrar en esta, después hablaremos un poco del Consejo, porque nosotros estamos organizados de dos maneras. El Consejo Científico, del cual yo soy vicepresidente, y el presidente Federico Mayor Zaragoza, y después un Consejo Social que preside Terceiro, precisamente, y que se encarga de, luego hablaremos de los otros aspectos que no están tan relacionados con las ciencias de la vida y de la materia.
Pues bien, en los proyectos de investigación, la cuantía que utilizamos para este tipo de proyectos de investigación no llegan ni mucho menos a las cuantías que ya hemos alcanzado en España antes de la crisis, porque ya después de la crisis hemos olvidado esas cifras. Pero para que se hagan una idea, pues la media son 150.000 euros para 3 años. Esto para uno le parecerá poco y a otro le parecerá suficiente, pero la intención de Ramón Arécez era no competir con otras agencias que van a financiar la investigación. En el caso que él tenía en aquel momento, hace 40 años, solamente las gubernamentales eran la única que daban. No quería, él no iba a competir, pero no porque no quisiera por el hecho de que iba a perder, no, sino que él decía que no estaba para eso. Entonces él buscaba nichos pequeños de grupos con sobrada solvencia, pero que tuvieran problemas de financiación debido a que la rareza de la investigación o la incomprensión todavía de que el futuro de aquello no pudiera ser. Así que generalmente, no todos, pero los proyectos han ido a manos de grupos jóvenes, sobradamente conocidos y que con solvencia, pero que no eran precisamente los grandes grupos de españoles, aunque también los grandes grupos españoles, cuando lo han solicitado, también se lo han llevado. Me refiero a los conocidos. En el concurso de temas de la ciencia de la vida y de la materia, que es lo que más yo conozco y por lo tanto voy a hablar más, hemos tenido muchos temas. De hecho, tenemos más de 25 o 26 temas a lo largo de estos años. Pero para no cansarle y hablarle de los temas y cada importancia, vamos a centrarlo en los 2 puntos fundamentales que tiene el pensamiento de la Fundación Ramón Arécez. Y podemos decir que tiene especial atención por 2 titulares. Uno sería las enfermedades raras y otro titular, la preservación de la biosfera. Esto, digamos, es lo que más, no hemos esforzado en estos años en apoyar. El hecho de las enfermedades raras, cuyo nombre está siempre oscilando entre llamarle raras e infrecuentes por esta tendencia que tenemos todos de cambiar. Uno de los premios que me ha mencionado es de la... Me parece que se llaman minusvalías o deficiencias. Después se llama minusvalía, después al final tenemos que cambiar el síndrome del mongolismo, pasamos al Down y del Down hemos pasado a otro. Es decir, que cambiamos mucho las palabras, pero enfermedades raras, que por cierto, cuando se mete mucho con el título, es una anécdota, se mete mucho con el título de enfermedades raras, pero dice, claro, es que fíjate, en inglés no suena lo mismo. Y digo, perdona, pero lo primero que aprendí yo en Inglaterra es que rara era un mariquita. Lo que las señoras, cuando iba yo a alquilar el piso, decía, es que vino por aquí un... y se refería a que tampoco, como en todos los idiomas, pues las palabras se utilizan en todos los sentidos. Pues bien, la enfermedad rara en principio tiene su definición oficial y es de una de cada 50.000 nacimientos, tiene que ser una enfermedad... pero en realidad todos tenemos idea de cuáles son las enfermedades raras. Son enfermedades que padecen pues 5 o 6 en España, por ejemplo, y que, como dicen bien los defensores, es rara para los que no tenemos un familiar con esa enfermedad, porque si no, vivimos toda la vida con esa enfermedad. Y son enfermedades muy difíciles de diagnosticar, y esto es lo que se ha avanzado más, es decir, de que los padres puedan localizar el médico que por lo menos le pueda hacer una diagnosis, porque hay muchos que no están ni diagnosticados, y lo que se ha invertido por parte de la Fundación en apoyar a grupos de investigación que están trabajando en enfermedades raras y que ahora sí, ahora ya se conocen y ya parece que es más sencillo, pero antes realmente se despreciaba un poco, está trabajando en esa enfermedad que tiene un caso realmente. Y hasta tal punto hemos influido de que casi la mitad de lo que hemos invertido en estos últimos años en proyectos de investigación lo hemos hecho en enfermedades raras. También esto está motivado un poco porque las enfermedades raras, como hemos dicho, son muy escasas, tienen una prevalencia muy escasa, pero tienen una repercusión social clarísima, porque son enfermedades que casi nunca tienen curación y que todo el mundo se pregunta si no va a haber alguien que los investigue, ¿no? En el otro sentido, el otro gran
digamos, titular, por decirlo de alguna manera, el tema de gran predilección, la preservación de la biosfera, viene también de largo, de hace tiempo. De hecho, rebuscando, que no he podido encontrar la cita, pero uno de los primeros proyectos que financió la Fundación Ramón Areces fue precisamente un mini submarino para el estudio de las aguas continentales de Galicia. Aquí no es exactamente, no tengo localizado el proyecto, pero lo hay. Porque como era un gran emprendedor, Ramón Areces pensaba que había dos cosas que podíamos mejorar en este país, que uno era la pesca y todo lo que está relacionado con ella, y otro era la agricultura. Por eso, al principio, si hacemos históricamente, encontramos muchos proyectos de agricultura y desde luego, de ciencia del mar seguimos haciéndolo, porque de vez en cuando sacamos el tema de ciencia del mar. Pues bien, esto nos llevó un poco al cambio climático. Digo que nos llevó porque nosotros nos adelantamos mucho a la popularidad de este nombre de cambio climático. Pero después pensamos que como los océanos eran la otra, digamos, preocupación nuestra, decidimos englobarlo en la preservación de la biosfera. En ese sentido, pues, se quedarían asombrados de la gran cantidad de investigadores que hay en España que saben de cambio climático, que están trabajando en temas muy interesantes para hacer, digamos, el registro histórico de los cambios climáticos o incluso para remediación, que ahora se llama, del cambio climático. Y esto nos llevó, naturalmente, a la energía renovable y hasta ahora, pues, llevamos 4 o 5 concursos en la que la energía renovable es digamos, un título realizado. Y el otro tema, que como ustedes bien conocen, es que prácticamente la industria que no ha padecido tanto como otros la entrada en aquel mercado común, hoy Unión Europea, ha sido la industria alimentaria, porque todos predijimos que los alemanes no se iban a llevar, digamos, los tomates para prepararlos allí, sino que al final se harían en nuestro país. Y por lo tanto, la investigación en este campo es muy importante para nosotros y también la tenemos dentro de nuestro... Así que, en resumen, por lo que respecta a ciencia de la vida y de la materia, estas serían, digamos, las grandes líneas que queremos promocionar en estos años y que hemos promocionado en el pasado. Y para que tengan una idea de, esto es solamente un ejemplo porque es el 2011, pero la afluencia viene de todas partes de España y, por consiguiente, las concesiones también se corresponden a ella. Ahí, como ven, Madrid está el primero, pero seguido de Cataluña, Andalucía, Galicia, ven que estamos bastante bien representados, teniendo en cuenta que es que en Madrid tenemos el 70% de la investigación en España, y Castilla y León, etcétera, y Cantabria. Es decir, que hay una distribución de todos. Esto era uno de los grandes deseos, como comentaba antes, de Ramón Areces, de que no se asociara a la Fundación ni con Madrid, ni siquiera con ninguna provincia, ni comunidad, ni ciudad, sino que fuera una fundación de tipo nacional, hasta tal punto que al principio hemos tenido problemas con la colaboración internacional, porque lo que él quería siempre fuera que fuera para aquí, para los de aquí, que no los de fuera que lo ayuden otros, nosotros tenemos que ayudar a los de aquí. Pero claro, esto del mundo ha cambiado y ahora tenemos unas relaciones internacionales, evidentemente, de todo tipo. Para que se hagan una idea de los montos totales, tengo aquí desde 2007 a 2016, este es provisional porque todavía está por decidir, pero como ven, pues hemos ido subiendo desde 3 millones y pico, ahora esperemos que nos acerquemos a los 6 millones. Esto en el concurso actual. Es verdaderamente, comparado con el tanto por ciento del Producto Interior Bruto que debía dedicar el país, en nuestro país, o cualquier otro tipo de número, estos números no son. Pero lo que sí podemos decir que quizás nosotros no estamos dando, no intentamos dar un gran martillazo para derribar las barreras de la investigación, sino lo que estamos haciendo es un hueco para aquellos que están menos favorecidos por digamos, la financiación gubernamental o este tipo.
En segundo lugar, como había mencionado, son desde el principio la Fundación se ha ocupado de promocionar las becas postdoctorales. Hemos tenido también becas de tesis, pero esas becas de tesis que hemos tenido durante varios años las hemos discontinuado porque en su momento el decreto que salió de la regulación de la nos obligaba a hacer una empresa o transferir los fondos sin decir nada. Una de las cosas que hemos dicho aquí, la trazabilidad de nuestro dinero tiene que quedar bien clara. Lo que no podemos es dar un dinero, como ya se han comentado aquí, no le podemos dar a una universidad así por buena un dinero sin que nunca se refleje, entre otras cosas porque hay una obligación legal de decir a quién se va a enviar ese dinero. Así que con la de las tesis hemos hecho 2 intentos más de ponerlo otra vez, pero siempre encontramos problemas legales. Por lo menos digamos, los servicios jurídicos que nos aconsejan nos dicen que sería muy complicado. Así que permanecemos con las becas postdoctorales. Y como ya decía, estas becas postdoctorales, ya tenemos más de 700 becas concedidas, pues han permitido que se hagan unos postdoctorales. Además, ahora ya en el momento actual estamos en mejores circunstancias, pero antes eran las mejores que había, porque entre otras cosas se pagaba se pagaba en dólares. Cuando la peseta oscilaba tanto, pues resulta que eran las mejores porque sabían lo que iban a tener. Después lo hemos pasado a euros y ahora tenemos dificultades porque el dólar está bajando, está subiendo con respecto al euro, pero bueno, nos adaptamos como podemos. Ya como comenté antes, esto nos ha permitido pues que seamos conocidos en los principales centros de investigación del mundo. Y el tercer, digamos, gran iniciativa, porque no quiero cansarles tampoco, porque yo no quería hacer aquí una memoria, sino quería hacer unos grandes rasgos. El tercero de los simposios, yo quiero resaltar ese tipo que he mencionado antes. En el momento que se funda la Fundación Ramón García, en el momento que se establece, la verdad es que teníamos dificultades para aparecer en los simposios y congresos internacionales. Aparecían españoles, aparecíamos, pero con grandes dificultades porque nosotros nos veíamos en el compromiso de volverlo a invitar y no disponíamos. Así que ha sido una de las actividades más constantes por parte de la Fundación. Organizamos, lógicamente, simposios, jornadas, conferencias, etcétera, de todo tipo. Por supuesto, después hablaré del Consejo Social, pero en este aspecto de todo, podemos decir, hay mucho de enfermedades raras, porque es uno de nuestros temas, hay mucho de océano, hay mucho del Ártico, lo hemos tratado, el cambio climático, lo hemos tratado, pero este año, por ejemplo, tenemos un ciclo de física interesantísimo. Digo interesantísimo porque asombrosamente se nos llena el salón de actos, que es para 330 personas, y tenemos que habilitar otro para una conferencia de física. Esto ha cambiado totalmente en el país. Es decir, que la gente está mucho más... somos generalmente muy pesimistas y muy derrotistas, pero en este sentido ha calado bien que la gente quiere ir y enterarse de las ondas gravitatorias, por ejemplo, como ocurrió el año pasado, o el cumplimiento de las predicciones de Einstein, en fin, que realmente en ese sentido, y estos simposios se realizan en todas partes de España, por supuesto. Precisamente uno de los últimos fue el Julio Palacios, que lo hicimos aquí en La Coruña, y que es otra de las misiones que también queremos hacer, sacar de las maletas a nuestros grandes científicos que por una razón o por otra, pues, por ejemplo, Julio Palacios pues tuvo la mala suerte de que era pro Juan Carlos, el padre, don Juan, y eso no le sirvió bien por parte del régimen de Franco, y por otro lado pues se opuso a la teoría de la relatividad, y esto lo desprestigió un poco. Total, que quedó oscurecido un gran físico que tenemos que comentar. Ahora vamos a hablar, porque hace años, de Torres Quevedo, así que dentro de unos días hay una conferencia en honor de Torres Quevedo. Tenemos que sacar un poco, porque yo creo que esto no solamente es por orgullo, digamos, nacional, no, sino que esto estimula a los jóvenes a pensar de que nosotros somos capaces y que no somos una sociedad que no es capaz de sacar a la luz grandes hombres y grandes investigadores.
Y en cuanto, como ya he dicho, hay en la estructura de la Fundación el Consejo de Patronato, que es realmente el que decide en último lugar desde el punto de vista económico, y después dos grandes consejos, el Consejo Científico y el Consejo de Ciencias Sociales. Pues yo hasta ahora he hablado del Consejo Científico porque es el que se interesa de la ciencia de la vida y de la materia, y ahora pues me tocaría hablar de Ciencias Sociales, el cual conozco menos, pero puedo decirles que las directrices son prácticamente igual. Todos los años hay una convocatoria de proyectos de investigación, todos los años hay una convocatoria de postdoctorales en extranjero, que por cierto son postdoctorales que incluso son más valiosos que los otros desde el punto de vista económico, porque se les paga también la matrícula del máster o lo que vayan a hacer en Estados Unidos, sabemos que son unas matrículas muy altas. Y por supuesto, también se organizan simposios y después vienen las grandes alianzas. Por ejemplo, en Ciencias de la Vida y Materia tenemos una alianza con el Nature, en que todos los años hacemos un pequeño simposio, y tenemos una alianza internacional con el MIT, y ahora tengo la semana que viene, el mes que viene, tenemos una reunión con el director ejecutivo del Premio Nobel, de la Fundación Nobel, para también intentar acercarnos un poco a ellos en el sentido de que podamos, como decía, y Ciencias Sociales, pues en la London Economic School tenemos una relación y hacemos todos los años reuniones con ella, etcétera. Es decir, que estamos intentando, pues esto, todo ello intentando hacer que nuestros estudiantes a cualquier nivel, se vean acogidos y vean que tenemos relaciones con el extranjero y que ya no sea como aquellos que nosotros los que estamos aquí, que hemos ido al extranjero, sobre todo los ya más mayores, en los que éramos prácticamente desconocidos en todos sitios. Yo recuerdo que en Inglaterra cuando llegué solo me hablaban los ingleses de Gibraltar y yo pensé que es que tenían alguna obsesión, pero es que prácticamente es lo único que sabían en aquel momento de España. Así que, para terminar, diría que las principales, yo tocaría una conclusión especial, que Ramón Arecce hizo una fundación para y por los españoles, quería que esto hiciera su actividad sobre los españoles y que primero pensó solamente en la investigación científica y la tecnología, y después esto se amplió un poco, se amplió el aspecto social y por eso se hizo principalmente en derecho europeo primero, pero ahora ya prácticamente en economía. La economía es la que pesa más sobre las ciencias sociales, y que esto, aunque la labor es modesta, como ya he dicho al principio, pero ha servido para mucho, precisamente en estos momentos de crisis, en el año 2008, etcétera, pues se pensó que efectivamente el concurso iba a peligrar porque estábamos en crisis y digamos, el grupo con el que estamos relacionados, esto es muy importante, también se ha hablado aquí. Como todos saben, todo procede, la Fundación lo que tiene pues son las acciones que tenía Ramón Arecce, que en el momento de su muerte se accedió a la Fundación. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, depende de cómo vaya el Corte Inglés. Pero, y esto fue una cesión individual, porque a él le molestaba personalmente que se le relacionara con el Corte Inglés, hasta tal punto que puso una sección en el Corte Inglés para ayudas de estas, entre paréntesis, caritativas, para que esto fuera aparte de lo que se hiciera. Nunca quiso que se relacionara con él. Y lo cual yo creo que han lamentado mucho sus sucesores, porque otras fundaciones pues le dan propaganda a la casa matriz. Y mientras que aquí no lo hacemos, aunque yo creo que casi todo el mundo sabe de la relación que hay entre ellos. Así que yo con esto voy a terminar, porque realmente no quiero cansarle y de verdad, como tenemos tiempo para que me hagan las preguntas que quieran y que consideren oportunas, pues yo se las contestaré con mucho gusto si es que la conozco. Muy bien. Muchas gracias por esta intervención y por adecuarse también al tiempo establecido. Y ahora podemos ya abrir una primera ronda de intervenciones, preguntas, comentarios, que queda aquí mismo abierta.
Sí, decía que muchas gracias por la introducción, que me ha parecido muy interesante porque bueno, has puesto un poco de manifiesto cuáles son las líneas objetivo y las actividades concretas de la Fundación. Una pregunta concreta, ¿habéis pensado en algún acercamiento hacia alguna universidad en concreto, tipo cátedras o alguna otra actividad? Porque veo que las convocatorias son para los investigadores de las universidades, bien sean proyectos de investigación, predocs o postdocs. No, me he olvidado decir una cosa más importante de las universidades, es que aparte de las becas postdoctorales, pues tenemos concursos, apoyamos a ciertos programas de másteres, ¿no? Es decir, que ayudamos a la universidad en ese sentido, generalmente dando becas a los que van a hacer los másteres, ¿no? Pero también se ayuda directamente. Efectivamente, desde el punto de vista, nosotros por razones, digamos, de nacimiento, hemos tenido mucha relación con la Universidad Autónoma de Madrid, es verdad, y con el Centro de Biología Molecular. Yo mismo ya les he mencionado que he pasado por el Centro de Biología Molecular. Pero no tenemos una relación directa con ninguna universidad. Durante un cierto tiempo se pensó en hacer algo de este tipo, pero resultó que si nos acercamos a una sola universidad, como decía uno de nuestros consejeros, íbamos a poner todos los huevos en el mismo cesto y realmente no íbamos a ayudar a los españoles, sino a un... se pensó en algún tiempo, cuando vivía todavía Severo Ochoa, se pensó en hacer un instituto privado de investigación, pero esto se llevaría acá prácticamente todo el presupuesto de la Fundación y esto haría que no se pudiera hacer la labor que Ramón Areces quería, que fueran todos. Pero realmente a la universidad le hemos ayudado principalmente a través de financiar proyectos de investigación de gente que está en la universidad. Y una segunda cuestión que a lo mejor ya es para poner más encima de la mesa, ¿no? Que tiene que ver con la visibilidad que una empresa, una compañía, a través de una familia o directamente, puede tener en acciones de responsabilidad social corporativa, ¿no? Acabas de decir que en este caso pues no se quiere esa visibilización. ¿Eso es bueno, es malo? Yo he visto casos parecidos, pongo por ejemplo el caso de el Santander, que a través de la división de universidades financia mucho a universidades directamente, no solo con actividades concretas tipo beca, sino directamente con convenios para la universidad, y que muchas veces tampoco hay esa visibilidad de que la responsabilidad social o las acciones de responsabilidad social están encaminadas a través de una parte de la universidad, ¿no? O sea, no tengo claro si es bueno, si es malo, qué ventajas tiene para la empresa o qué inconvenientes puede derivar. Un poco encima de la mesa, pero como salió al final... Te puedo contestar porque además hemos estado pensándolo durante la intervención anterior. El Ramón Areces no quería que se relacionara una cosa con otra. Tampoco le pregunté por qué, pero las razones yo creo que no eran... Precisamente eran contrarias a lo que se piensa ahora. Yo creo que las razones decían, no, yo no quiero que se mezclen los negocios de venta, no quiero que me digan que porque me gusta el Corte Inglés me gusta la Fundación o al contrario. Yo creo que eran esas sus razones, ¿no? Pero efectivamente eso nos ha estado luchando desde el punto de vista de la visibilidad en un segundo plano, porque evidentemente el Banco Bilbao Vizcaya, no sé qué, cualquiera de ellos, con todo mi respeto, y que da mucho dinero, por cierto, porque hay premios de 400.000 euros y todas estas cosas, pues tienen una visibilidad mayor y además llevan con ello de que le conviene a la... Yo creo que si nos acostumbramos, porque esto es otra cosa de falta de costumbre del país, de que en cuanto lo vemos asociado a un banco ya sabemos que ya nos dividimos todos, de que ya estamos en contra o a favor. Pero yo creo que en principio no le vendría mal, porque si le conviene a la institución que se le relacione con ella, pues más le ayudará, yo creo. Sí, bueno, lo primero darte las gracias porque, bueno, por ejemplo, yo he tenido 4 estudiantes que han sido financiados con esas becas postdoctorales, o sea que muchas gracias por eso. Segundo, es destacar lo importante del factor humano, ¿no? Cómo esta persona decidió apostar por qué era él y por cómo era, ¿no? A la larga dependemos un poco de la decisión de personas y a lo mejor para cambiar el sistema universitario, que creo que necesitamos cambiarlo, lo que hará falta es que venga una persona que tenga esa capacidad y esté dispuesto a arriesgar para hacerlo.
Yo espero que llegue ese ministro algún día. Y después, las preguntas son mecanismos de selección. O sea, tengo curiosidad de saber cómo se selecciona, por ejemplo, a la hora de decir a quién se le da un proyecto de investigación o no. Después, la segunda es sobre si hacéis un seguimiento de los egresados y eso os ayuda a reenfocar para saber dónde habéis tenido éxito y dónde no. Y la tercera es que ahora está muy de moda y además obviamente es muy importante, y es que tenemos una deficiencia de mecanismos de incorporación de talento. Las universidades están cerradas, el CSIC también, no tenemos forma de incorporar a gente joven. Entonces, ¿habéis pensado algún mecanismo de incorporación y de captación de talento? Bueno, empezaré por... Bueno, a mí me gustaría destacar algo que para mí es importante y que ha citado José María, ¿no? Que es que las fundaciones o el aspecto del mecenazgo tiene que centrar en los objetivos. A mí me parece interesante esto, en aquellos temas a los que otras instituciones o el Estado o incluso en el caso de las enfermedades raras, pues la industria farmacéutica no le presta la debida atención con objetivo de dar respuesta a esas demandas que pueda tener la sociedad, ¿no? Y eso me parece que es un tema que hay que destacar y es uno de los objetivos que pienso que deben perseguir fundaciones, como la nuestra también, como la Fundación Juana de Vega, a menor escala, porque tiene una menor dimensión, pero en nuestra actividad diaria tratamos de centrar el foco en aquellos aspectos a los que otras instituciones le prestan menos atención. No he entendido bien una cuestión que has planteado en cuanto a los proyectos de investigación. Bueno, pienso que puede ser... Has citado que los proyectos de investigación se financian 150.000 euros al año durante 3 años. Cada proyecto presentado que resulte agraciado con la convocatoria tiene una financiación de 150.000, ¿no? Para los 3 años, sí. Para los 3 años. Ese es el tope de financiación, ¿no? Después, una pregunta, quizás también en esta línea, es que solo se adjudican proyectos de investigación en las convocatorias públicas que abrís en determinados plazos. Desde la Fundación Ramón Areces no puede aparecer algún tema dentro del comité científico o dentro de otros órganos que pueda resultar de interés en un determinado momento para la propia fundación que quiera promocionar y que eso le lleve a buscar grupos de investigación en universidades o bien en otros centros de investigación para poder desarrollar esos temas y apostar con financiación propia para ese desarrollo fuera de convocatorias? ¿Eso lo tenéis, lo valoráis o...? Te contesto. Bueno, José. Muy bien. Bueno, yo voy una vez más en la línea que comentaba antes José Luis con respecto al retorno del talento, que yo creo que es una preocupación, que es una preocupación que tenemos desde las universidades, y es que efectivamente necesitamos renovar el personal, necesitamos atraer a gente joven, talento. Entonces, algo que se comenta cada vez más es que ahora no solamente exportamos licenciados, sino que exportamos doctores. Y yo creo que en los últimos años lo que es la fuga de talento es espectacular, ¿no? Y puede tener repercusiones dramáticas. Entonces, en esta línea, me preguntaba si desde la Fundación veis alguna posibilidad de actuación, ¿no? Por otro lado, también más o menos dejaste claro el hecho de que más que llegar a alianzas con una universidad en concreto, preferís financiar la investigación de forma independiente a las universidades. Y la pregunta que yo te haría también en esta línea es, y volviendo a la intervención de Andrew anteriormente, si hubiese otro tipo de organización universitaria o si hubiese, bueno, pues igual más universidades privadas con capacidad investigadora, porque es lo que está ocurriendo, que en general las privadas no destacan en investigación. ¿Consideraríais este tipo de mecenazgo del que hemos hablado y no tanto la financiación de la investigación de forma separada de las universidades?
¿Ya? Vale. Bueno, la primera pregunta tuya era cómo seleccionamos los proyectos de investigación y los becarios. Empezaré por los becarios. Los becarios, pues, se hace un jurado que selecciona también por temas aquellos expedientes que consideran mejores. Es verdad que tenemos muy en cuenta el expediente académico, porque nuestros patronos dicen que es lo que es de verdad sello de la persona que se presenta allí a hablar con nosotros, porque es verdad que tenemos en cuenta también las publicaciones que hace durante la tesis y todas estas cosas, pero realmente también eso depende un poco de la suerte dentro del grupo y dentro del grupo, y que si le ha dado tiempo, no. Y no podemos llevar las cosas al extremo de la Universidad de Salamanca. Por ejemplo, ahora mismo, para el premio extraordinario hay que tener un artículo publicado justo en el último año de la tesis y además ir de primero, y además estar en el primer cuartil, y lo demás ya no lo consideramos. Claro, así realmente... Pues entonces nosotros tenemos en cuenta mucho el expediente académico, a pesar de que estamos ya hablando de doctores, ¿no? Por el hecho de que nuestros patrones dicen que el sello de mérito viene dado del expediente académico, aparte que tenemos los demás. Y esto lo hace un jurado por materia. Pues si hay biomedicina, pues lo hacen 2 o 3 jurados, pues hacen 2 o 3 evaluadores, pues hacen la selección. Y después tenemos unas entrevistas personales, que hemos visto que son fundamentales, porque muchas veces vemos las motivaciones reales de las personas. Dentro de los buenos que hemos seleccionado, pues escogemos a los que están más motivados y vemos con mayor... siempre basándonos en cosas objetivas, es decir, que no objetivamente no llega, no va a salir, pero dentro de los que llegan, pues normalmente estos jurados seleccionan el doble de las plazas que se van a conceder. Y entonces en la entrevista elegimos los que nos parecen más adecuados para cada uno. Eso es lo que respecta a las becas. En cuanto respecto a los proyectos de investigación, pues se sigue un proceso bastante similar. La única cosa es que se dan el número de proyectos de acuerdo con el número de solicitudes. Si, por ejemplo, en enfermedades raras hay muchas solicitudes, pues también se van a dar un poco más de proyectos en proporción. Y los juicios lo hacen especialistas en incluso dentro de cada materia. Por ejemplo, en enfermedades raras, pues los que son especiales de genética, pues se mandan a personas que son expertas en genética. Los que son expertos en tratamiento, pues va a otro grupo de tratamiento. Es decir, que se forman unos jurados específicos de cada uno, y esto se presentan sus resultados al Consejo Científico. Y el Consejo Científico, de acuerdo con lo que se ajuste, lo que el patronato decida que se va a conceder, pues se hacen los ajustes oportunos para que cada uno de ellos... En cuanto a la segunda, era lo de los egresados, ¿no? Pues esto he estado viendo esta mañana que todos tenemos tremendas dificultades. Nosotros hemos querido hacer, y se ha hecho, una reunión de egresados precisamente para que también ellos pudieran ayudar más con su experiencia a los que, por ejemplo, los becarios que se van a marchar. Y la verdad es que hemos tenido muchas dificultades con los antiguos, y ahora estamos haciendo una base de datos que está costando y efectivamente nos hemos encontrado, unas veces lo sabíamos y otras veces no, pero por ejemplo conocéis al investigador Ispizúa, por ejemplo, pues que está todavía en el Salk Institute, pues este fue un becario nuestro. Pongo ese ejemplo porque es el que me acuerdo ahora mismo, y estamos encontrando pues muy buenas cosas de gente y en economía y en derecho tenemos gente en instituciones españolas y extranjeras. Es verdad que muchos de los becarios nuestros se quedan fuera, y esto hablo de los talentos. Yo, como soy optimista, pienso que se nos van los talentos porque es que tenemos muchos talentos. Pensar que todo español... Porque no tiene oportunidades. Sí, claro. Pero que te digo, que también se van porque tenemos mucho. Piensa que todo español que quiera puede estudiar una carrera ahora mismo. No digan. Y todo que termine una carrera puede hacer solamente un 10%, como mucho, va a hacer el resultado. Pero son los mejores. Y claro, como casi todo el programa ha podido, ese 10% supone un número todos los años muy importante de gente que se va afuera, y en donde hay una capacidad de absorción tremenda. O sea, es decir que... Y después, por ejemplo, otras actividades que estamos haciendo nosotros ahora, que nuestro director, Raimundo Torres Torra, Hernández Torra, tiene mucho interés, es precisamente de los que están
de los científicos en general, no ya de la Fundación Ramón Garcés, que están fuera, ¿no? Y nos damos cuenta de que hay de todo tipo. Hay quien no ha tenido más remedio que quedarse y hay quien se ha quedado porque le han ofrecido cosas que no le podíamos ofrecer aquí fácilmente. Una de ellas es la estructura de las universidades, que si tuvieran una, digamos, por ejemplo, lo de los Ramón y Cajal pues fue una idea extraordinariamente buena. Siempre y cuando le podamos ofrecer, cuando termine le podamos ofrecer algo aquí. En el momento que hemos dejado de ofrecérselo, pues el programa, que era excelente para la universidad, porque era una manera de seleccionar a los profesores de una manera, yo diría, casi perfecta, ¿no? Pues no, y la verdad es que, y ya esto me lleva, si he contestado a las preguntas, me lleva a los programas. Es verdad que hemos estudiado varias veces, muy seriamente, lo de hacer como un cajal, una especie y lo hemos desechado por dos motivos. Uno, porque desde el punto de vista económico es muy grande, porque tendríamos que darle una estabilidad a la persona con un contrato en alguna universidad durante 3 años, y además tendríamos que darle dinero para que investigara, porque si no... primero, las universidades, pues, aunque parezca que no estaban tan proclives a hacer este tipo de cosas, porque, bueno, aquí hay varios cajales, ¿no? Yo conozco cajales que han tenido problemas porque no le dejan de dar clases, no vaya a ser que cuando salga a la plaza, pues resulta que sepan más que los otros. Entonces, no siempre estas cosas que parecen un regalo del cielo, pues no son acogidas con facilidad. Así que esto lo hemos estudiado en 2 ocasiones y las 2 ocasiones hemos visto que era difícil. Pero no la descartamos de hacerlo. También es verdad que cuando teníamos una preparada aparecieron los cajales, ¿no? Y esto, pues pensamos que desde el punto de vista del gobierno se había solucionado este problema. Pero claro, como ahora lo hemos discontinuado prácticamente, pues nos encontramos con y nosotros no tenemos unas estructuras tan flexibles como debíamos de tener para decir, bueno, pues ahora lo hacemos, ¿no? Tenemos que convencer al patronato y tenemos que si nos dicen que quitemos dinero de otro sitio, ya nos preocupamos, ¿no? Esto, a ver, que yo tenía aquí muchas cosas. Perdona, simplemente en eso, a lo mejor alguna alternativa podría ser algún tipo de welcome package o algo así asociado a los cajales, de tal forma que vosotros lo que hacéis es apoyar de alguna forma que esos cajales, que supuestamente son nuestros mejores talentos, que ya están incorporados en universidades, pues puedan lanzar sus grupos de investigación, que es una de las dificultades que tienen. Sí, pero entiende que una de las premisas que tiene cualquiera que da un proyecto de investigación es saber que la persona va a estar ahí estable, de alguna manera estable. ¿Comprendes? Si la estabilidad no la tiene, pues ya nosotros no podemos dar. Es decir, nosotros no le vamos a dar a un profesor ayudante, porque no, aunque sea un genio, porque realmente no tiene... Y eso sí nos plantea muchos problemas. Hace mucho tiempo que pues ya tenemos las cautelas, pero hace tiempo que nos pasaba esto de que la persona no estaba estable, entonces se quedaba el proyecto a mitad, ¿no? Que es lo peor que se puede hacer, porque entonces se tira el dinero completamente. Empezamos una nueva ronda, tenemos creo que 5 para 1, 2, 3, 4, 5, alguien más, suficiente para esta ronda. Primero, Andreu. Muy rápido, en primer lugar, yo creo que hay que felicitar a Narices porque lo hace bien. Y yo no era consciente de que la misión principal de Narices era ciencia, investigación, etcétera. Uno es así insular y no ve más que su mundo, y pensaba que además seguramente pues erais grandes supporters de la ópera o de tal. No, solo hacemos un ciclo de concierto anual de cámara, porque Severo Ochoa, que fue el primer presidente del Consejo Científico, pues era muy aficionado a la música de cámara. Y entonces se contrata todos los años a un cuarteto francés fantástico que nos da 4 o 5 organizados. Se excusa la indulgencia.
En segundo lugar, también bien lo de las convocatorias. Es un debate en todas partes, incluido Estados Unidos, si una fundación actúe a través de convocatorias o a través de decisiones, de incluso de hacer cosas in-house o de diseñar. Hubo mucho debate cuando la Hoover Hughes decidió hacer el Janelia Farm, que quería decir gastarse sus propios recursos en cosas que organizaba directamente. No sé cómo ha salido, pero era más limpio y claro cuando solo hacía convocatorias. Y yo personalmente me he cansado más de una vez en decirles a fundaciones pequeñas que dan algo de dinero a la investigación y que te dicen, es que no sabemos, nos piden de todas partes, nos llaman a la puerta, es terrible. Pues haz convocatorias, no que llamen a la puerta, que contesten a las convocatorias. Es mucho más claro. Respecto a un comentario sobre el tema de uno de los objetivos que tenéis es cubrir lo que no cubren las fuentes públicas, por ejemplo, enfermedades raras, etc. Pero las fuentes públicas son listas. Y por tanto, no vamos a cubrir esto porque lo van a cubrir las privadas. Te he oído esta mañana y enseguida he conectado. Y lo que conozco al otro lado, y lo que tensiona a las autoridades públicas y les pone muy nerviosa es cuando les dice, yo voy a poner 100 si tú pones 100. Y si estás muy seguro de tus prioridades, el matching es una buena estrategia. Por ejemplo, con los Ramón y Cajal o algo, yo pongo tanto para el Ramón y Cajal si tú lo estabilizas, o yo le doy dinero a este profesor ayudante brillante si tú lo estabilizas, si no, te quedas sin este dinero y sin la overhead. Los fondos FEDER europeos en cierta forma hacen esto. Nosotros pagamos el 50%, pero el otro 50% lo hace contra tú. Y esto, digo, si tienes unas prioridades, pues esto tensiona al sector público y no les gusta. No les gusta por razones obvias, pero claro, pueden acabar contribuyendo. Sí. Muchas gracias también por la presentación, que nos permite seguir el hilo. Y en mi caso el hilo es la cuestión de las diferencias, ¿no?, que me interesa especialmente. Es decir, entendiendo que se trata de lograr que avance el mecenazgo en nuestro... Y en el sentido de la Fundación Areces, me permite además hacer un pequeño comentario, ¿no?, también de historiador. Y es que, en el fondo, hay un mecenazgo antiguo que no... y al que responde un emigrante que podía ser gallego, o asturiano, o cántabro, y que a la vuelta, y esto no es nada, en fin, el profesor Villares estudió esto, los retornos de la migración, que fueron fundamentales. Pero no voy a entrar en el retorno de la migración para fundaciones universitarias, que es muy antiguo y desconocido, y que desde el punto de vista del prestigio y de la fama, tal vez habría que... es conocido y por lo tanto se puede recuperar, ¿no? La Biblioteca América de la Universidad de Santiago es una fundación de un emigrante, es la mejor biblioteca de temas americanos de Europa. Un emigrante compostelano que donó eso a la universidad, entonces llamada gallega, en los años 20. La creación de la residencia universitaria que llaman los compostelanos, que para nosotros ahora es el Campus Vida y antes era el Campus Sur, es decir, un conjunto de edificios que imitan el modelo de residencia universitaria madrileño, y el Campus Americano es de un conjunto de emigrantes y una iniciativa de la emigración gallega fuera. En América, y volvemos a la cuestión de qué tipo de modelo, es decir, que América está muy lejos, pero está muy cerca, estuvo muy cerca, otra cosa es que lo hayamos perdido. Y en ese sentido, Areces nos permite, es el vínculo, ¿no? ¿Y a quién llama él para dirigirlo? A uno que había podido ser premio Nobel aquí, como historiador de la ciencia en parte, es lo que yo siempre defiendo, él habría sido premio Nobel aquí, pero fue premio Nobel allá, por circunstancias históricas, ¿no?, que ya han sido referidas. En ese sentido, yo creo que hay una historia, hay un relato, hay algo que hay que contar que no nos aleja, sino nos acerca. Y yo creo que eso es importante, ¿no? De alguna forma, hay una forma de mecenazgo que además todos conocemos. Es decir, en Portugal hay un marketing también con esto, ¿no?, que es popular y campesino europeo, y con los emigrantes que en Portugal llaman saudade, en Galicia llamamos morriña y se llama nostalgia, ¿no?, que es esa forma de
recordar al alumni, es decir, cuando fuisteis jóvenes, vivíais en casa y además ibais a las fiestas y veíais un paisaje. Y toda su vida se pasan enviando dinero para sus casas, ¿no? Esto no ocurre solamente en la zona atlántica de la península ibérica, sino en muchos otros sitios de Europa. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay incentivos que tienen que ver con poner, en este caso, la fama a un interés compuesto durante muchos años que habría que aprovechar. Y ya en concreto, en relación con lo que quería preguntar, en la selección de temas que formulan en la Fundación, yo veo, así vislumbro, ¿no? Y tal vez me pueda corregir. Por un lado, en el ámbito de las ciencias de la vida y la materia, elementos muy innovadores, muy nuevos, muy recientes, muy en la cresta de la ola, muy claros, muy de Horizonte 2020, ¿no? Y de largo plazo. Y en cambio, en la referencia así un poco que hizo a la economía y el derecho, veo, y la relación con las academias, veo, curiosamente, una posición más clásica, ¿no? Menos innovadora. Es mi impresión. No sé si puede ser corregido o no. En relación con eso también, ¿qué importancia dan a la idea? Es decir, no solo al expediente, sino a la idea. Es decir, puede haber alguien que tenga un expediente razonable, pero que en cambio tenga una idea magnífica. Le dan espacio a la idea para premiar, ¿no? Para favorecer, no digo al proyecto convencional, sino a la capacidad de imaginar algo que nadie ha imaginado, ¿no? Eso se llama últimamente... ¿Cómo? Frontera del conocimiento, en una fórmula europea, bueno, que intenta, yo creo que recoger esto, ¿no? Y creo que nada más había otra pregunta, pero ya no recuerdo cuál era. Eran estas, básicamente. Muy bien, seguimos. Bueno, buenos días, en primer lugar. Disculpas por no haber podido estar antes en esta jornada y que me encantaría poder haber asistido a la conferencia anterior, pero bueno, me han pasado un resumen que ya me lo leí y ya es muy interesante. Respecto al tema de la Fundación Areces, yo la conozco desde hace mucho tiempo, las actividades de la Fundación Areces, e incluso pues, participé en algunas de las actividades relacionadas con la financiación. Y además yo creo que lo que hay que resaltar aquí es la capacidad de visionario que tuvo Ramón Areces, ¿no? En el tiempo en el que él inició este proceso, pues la investigación no era lo que es ahora, no había muchos programas y planes, digamos, públicos de investigación, por lo tanto era una isla en todo el sistema universitario y de investigación dentro de España. Por lo tanto, desde aquí felicitar a la Fundación porque además sea capaz de seguir un poco en la línea que se estaba marcando, aunque tenga también un concierto de vez en cuando que haga, que bueno, yo creo que se centre fundamentalmente en la investigación. Es de agradecer para todos los que trabajamos en el mundo de la investigación y la innovación en España. Y yo quisiera hacer un comentario a raíz de muchas cuestiones que han salido aquí, ¿no? Relacionadas con la captación de talento y más que la captación del talento, con la retención del talento. Porque a mí como universidad me preocupa enormemente, ¿no? No solo por lo que pase ahora, sino por lo que pase posteriormente. Y yo creo que deberíamos de centrar el foco no tanto en la necesidad de ir a vías externas de financiación para retener ese talento, porque si no, eso va a ser muy complicado de mantenerlo desde el punto de vista estructural, sino las razones por las cuales las universidades ahora no son capaces de retener el talento. Siempre hubo muchísimo talento en España, siempre se exportó talento en España, pero siempre había una posibilidad de retener en las universidades parte de ese talento, que fue lo que nos hizo desarrollarnos para ser en este momento la octava, novena potencia desde el punto de vista de investigación, y que el 70-80% de la investigación, según las zonas geográficas, se hace en las universidades. Por lo tanto, el que España esté en esa situación fundamentalmente es por las universidades. Y ahí yo creo que tenemos un problema importantísimo, y es un problema que no es debido a las universidades, es un problema debido a la situación política, legal que tenemos. Es decir, la tasa de reposición que nos están imponiendo las universidades es demencial, ¿no? Y eso es lo que nos está provocando que estemos perdiendo, porque a mí de poco me vale que tengamos un programa como es el Ramón y Cajal, o aquí el Parga Pondal que teníamos en Galicia, donde las universidades se comprometían, las universidades nos comprometíamos a buscar una vía de estabilización, no por este problema de
instituciones públicas, no a decir que a esa persona la estabilizamos, pero a esa persona le damos oportunidad de estabilizarse. Bien, eso está cerrado. Eso está cerrado. Es decir, las universidades no podemos en este momento ni siquiera prepararle, ofertarle una carrera académica a aquellas personas que han sido seleccionadas para ser Ramones y Cajales o para ser Pargapondales. Y yo creo que ahí está el nudo, la clave de este sistema. Y yo creo que eso tenemos que entre todos intentar convencer, como decía Mascarella, al ministro de turno, a ver si llega en algún momento, que sea capaz de darse cuenta de que esto que nos está pasando lo vamos a pagar dentro de 15 años, cuando ya sea muy difícil el problema de reposición. En algunas titulaciones, ayer estábamos hablando con el rector de la Universidad de Santiago, ya en medicina están teniendo problemas importantes de reponer el talento que se está perdiendo, ¿no? Y en el resto de las áreas lo acabaremos teniendo. Es decir, si nosotros no somos capaces de tener en este momento, ya iniciándose a formar los profesores, los investigadores que van a sustituir a los que ahora son líderes de grupos de investigación, mal vamos y lo vamos a pagar. Y por lo tanto yo creo que buscar, digamos, subterfugios, sí, son parches, pero yo creo que debemos de centralizarlos. Es decir, las universidades tienen que tener autonomía para determinar su política de captación y su política de recursos humanos, y tienen que tener autonomía financiera, ¿no? Y para eso es necesario que porque yo soy de los que pienso que el mecenazgo debe de cubrir aquello que los fondos públicos no es capaz de cubrir, pero que no es lo fundamental y lo estructural de las universidades. Lo fundamental y estructural de las universidades debe ser financiación pública, ¿no? Y para eso tenemos que ser capaces de que España se dé cuenta que con el dinero que invierte en universidad, en educación superior, ya sea público o privado, es total y absolutamente insuficiente. Y no se merece un país que está en el 8º o el 9º puesto tener una financiación que está de cuarta por la cola en toda Europa, de financiación universitaria. Por lo tanto, yo creo que eso es donde nos tendremos que centrar. Tiene que haber autonomía de gestión universitaria. Y eso no tiene que ver con el tema de la gobernanza, porque esa autonomía la teníamos con esta estructura de gobernanza, porque muchas veces se habla de la gobernanza en el sentido de cómo se elige el rector. No, yo la gobernanza creo que lo importante es cómo el rector, se elija como se elija, puede gestionar su universidad. Y tiene que tener autonomía para hacer su propia política de profesorado, y para eso necesita una autonomía financiera, y para eso solo es posible con fondos adecuados. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde nos debemos de focalizar. Por ahora, el mecenazgo, y bueno, nosotros venimos de presentar un programa de captación de talento, pero el gran problema es que una vez que tengo el talento captado, ¿cómo lo retengo? Si no tengo vías para retenerlo, podemos poner los programas maravillosos que queramos. Si al final yo no soy capaz de darle una carrera académica y de investigación a esas personas, difícilmente. Y después hay otra cuestión. También para el dimensionamiento de las plantillas dentro de la universidad, solamente se están utilizando criterios de docencia, ¿no? Y yo creo, aunque no creo, yo soy de los que creo que un profesor universitario debe ser docente e investigador. No creo en la existencia de figuras, pero sí que creo que para dimensionar las plantillas se puede utilizar criterios de investigación. Y eso nos daría también una cierta holgura, para que no aplicar un sistema automático de tanta docencia, tanto profesorado, sino tanta docencia, tanta investigación, tanto profesorado, que tendrá que ser docente e investigador. Y eso yo creo que son dos elementos que serían muy importantes para que esta posibilidad de retener talento, que lo tenemos, y que lo tenemos incluso para exportar, pues que podamos hacerlo y que las universidades puedan avanzar. Ricardo, vamos a hacer una parada para un turno. Hay algunas interpelaciones, un turno de respuesta. Aprovecho también para saludar al profesor Luis Gil, que se acaba de incorporar directamente desde Ámsterdam, pasando por el Albedro. Y también se incorporó hace un momento Tamara Montero, que es de la Voz de Galicia y especialista en temas de investigación para la sección. Así, Ricardo, por favor. Gracias. Voy a ser muy breve porque además ya han salido muchas de las cosas que tenía en la cabeza. Y pregunto solo dos cuestiones. Una comprendo que es un poco precisa y a lo mejor no tiene esta información ahora, pero ¿qué tasa de éxito aproximadamente hay ahora mismo en las convocatorias de proyectos y en las de becas de la Fundación Ramón Areces? Y la otra pregunta, y con eso ya acabo por mi parte, es
En el caso de los simposios, donde me consta que efectivamente muchos de ellos son coorganizados con otras instituciones, el propio que se comentó aquí de Julio Palacios coorganizado con el CSIC, nuestra propia universidad también colaboró en la organización. ¿Hay una convocatoria también? Volviendo a lo que decíamos antes, ¿hay una convocatoria o hay ya más bien una propuesta concreta por parte de los potenciales organizadores que es examinada por parte de la Fundación? Eso es todo por mi parte. Contesto, porque se está acumulando mucho la pregunta, si te parece. Empezaremos por el final, que es muy sencillo. En cuanto se refiere a las convocatorias para los simposios, no, está abierta todo el año. Tenemos una especie de esquema que es bastante sencillo, que tenga que ser, pues no sé, que por lo menos haya un porcentaje de españoles decente dentro de los... y que no haya un máximo de 16 speakers, ¿no? Un máximo de 2 días. Pero en realidad, si se hace una propuesta sensata y con un año de antelación para estar seguro de que no hay, en ese sentido, casi seguro que puede tener éxito. Ahora estamos teniendo tanto éxito que ya nos preocupa encajarlo, pero encajarlo en Madrid, porque si fuera, perfecto, porque no tenemos... primero, preferimos muchas veces hacerlo fuera de Madrid porque, sinceramente, tiene muchísima más trazabilidad, porque resulta que la gente se interesa más por algo que normalmente no le están acostumbrados a ello. Así que eso está siempre abierto. Nada más que hay que hacer un esquema de lo que se quiere hacer y realmente eso siempre está abierto. En cuanto a la tasa de éxito, si te refieres a cuántos de los que peticionarios... pues está condicionado, claro, por el presupuesto que tenemos nosotros. Y hay una tasa de éxito como aproximadamente un 10%. Aproximadamente un 10% de los que piden se les concede. En cuanto a la retención estoy totalmente de acuerdo con lo que has contado y me ha reflejado perfectamente cómo en la universidad en la que yo vivo y en la que he vivido, yo he estado en 3 universidades de Granada, Autónoma de Madrid y en Salamanca, y efectivamente el problema de la tasa de reposición es un gravísimo porque además se está dedicando a promocionar personas que están, lo cual yo respeto, es más, lo he defendido porque hay personas que eran catedráticos hace ya 20 años y no han podido serlo por razones de este tipo, ¿no? De las listas célebres, de que hay listas por todos lados. Pero evidentemente y me has dado oportunidad de contestar de verdad acerca de por qué no hemos hecho los programas de, digamos, pseudo Ramón y Cajal, la Fundación. Y ha sido precisamente lo que quería mencionarlo porque, al fin y al cabo, tenéis la culpa a la universidad y no quería echaros la culpa. Pero, evidentemente, el problema que nos planteamos es que nosotros, digamos, pagamos un salario de 3 años a una persona, perdiendo un poco la trazabilidad del dinero porque tiene que ir a través de la universidad. Después les damos un proyecto de investigación para que mantenga, y a los 3 años la universidad dice, muy bien, pues adiós, muy buenas, ¿no? Y realmente no estamos ofreciendo ninguna posibilidad de financiamiento. Esto es una de las cosas que más nos preocupó en su momento y yo creo que influyó mucho en que el Consejo Científico no lo llevara adelante. Contestando ya hacia el otro lado, que si debemos de dar, digamos, becas o proyectos a aquellos que tienen un buen expediente pero que tengan una idea genial. No sé si se me ha entendido. Nosotros concedemos 25 becas postdoctorales y, por supuesto, se presentan 300 en España, de los cuales yo he hecho alguna vez estadísticas y los 50, la mitad casi se podía dar una beca. Por eso tenemos mucho talento. Lo que decía antes, que se me ha entendido mal, perdón, no quería decir que nos sobran talento y que lo vamos a tirar, no, ni mucho menos, todo lo contrario, pero que es verdad que tenemos también que ponernos los españoles un poco, digamos, la inyección de optimismo de lo que de verdad valemos. Y realmente, pues, entonces lo que hacemos es que las buenas ideas, los que han tenido, los que van a un buen sitio, con un buen programa, los vamos a escoger, pero dentro de los que cumplan, digamos,
de un expediente que se le ha visto que durante la carrera se han tomado mucho interés, porque casi todos somos universitarios y conocemos cómo son nuestros alumnos, de que solamente un 6% de nuestros alumnos, nosotros damos clases para un 6%, que son los que de verdad están verdaderamente interesados en la materia que queremos y que progresan. Por lo tanto, esto, o sea, que no es que vayamos a elegir los que tengan mejores expedientes, no, sino que los que elegimos con mejores ideas, mejores sitios, además tienen buen expediente. Y en cuanto a lo que has dicho de lo de ciencias sociales, ahí te tengo que pedir perdón porque no estoy informado exactamente, debía haberme informado un poco acerca de los títulos, pero eso se podemos entrar perfectamente en la página web de la Fundación Ramón Areces y aparecerán en ciencias sociales los proyectos que últimamente se han concedido. Y que no creo que deben de ser de actualidad, no creo, pero no puedo asegurártelo porque no. Y en cuanto a Severo Ochoa, pues la verdad es que esto fue otra clarividencia por parte de Ramón Areces. Según me cuentan, porque yo no he estado presente, no se atrevía a pedirle a Severo Ochoa que fuera presidente del Consejo Científico porque le parecía que era poco, que no se lo merecía a Severo Ochoa. Entonces, a través de Federico Mayor, pues se lo propuso y estuvo encantado. Pero además de las funciones que hacía cuando venía a España con más cariño y más... y efectivamente Severo Ochoa era uno de los que podía haber sido aquí, ¿no? Pero realmente la verdad es que los premios Nobel no vamos a hablar ahora porque hay que cumplir muchas cosas para hacer premio Nobel, no solamente ser un genio, ¿no? En cuanto a los proyectos que me habéis preguntado si no podría haber proyectos fuera de concurso, y que tú, Andreu, ya me lo has comentado y has dado las razones que nosotros tenemos. Al principio pues admitíamos de vez en cuando algún proyecto fuera de concurso, alguien que nos presentaba. Pero ahora prácticamente la tasa de éxito es cero. Que presenta un proyecto fuera del concurso, se le dice que pide el concurso. ¿Por qué? Porque en el concurso primero tenemos las prioridades, ¿no? Porque, por ejemplo, en los años estos de crisis, pues la gente se saltaba el tema y todo, pedía. Aunque no era enfermedades raras, era una enfermedad hepática, una hepatitis, ¿no? Pero, porque claro, todo el mundo se ha agarrado un clavo ardiendo cuando no hay nada. Y además eso los fuera de concurso resulta muy difíciles de juzgar. Tenemos que buscar a alguien específico para cada proyecto y después es muy injusto, porque a lo mejor se le da uno y después viene otro que es bastante mejor y no se le puede dar porque el presupuesto. Así que realmente, por razones de querer digamos, inclinar hacia unos temas determinados, por un lado, y después el hecho de que se puedan comparar bien entre ellos y podamos darle al que parezca mejor, por eso no admitimos fuera de concurso. Y en cuanto al matching, esto de decir, hacer como los FEDER, ¿no? Los proyectos europeos, la verdad es que uno de los problemas que tenemos nosotros es que el Consejo Superior de Investigación Científica tiene un presidente, bueno o malo, no digo actual, pero tiene uno, bueno o malo, con el que nos podemos hacer un diálogo perfecto. Pero las universidades tienen cada una su vicerrector de investigación. No es que esto sea malo, sino que realmente es mucho más difícil hacer cualquier tipo de negociación a nivel global con las universidades porque cada uno tiene sus particularidades y todos sabemos que eso nos ha resultado siempre difícil, ¿no? Por eso nosotros ahora realmente contratar a gente por las universidades están contratadas por los proyectos, porque los proyectos pueden hacer un contrato, pero ya por lo menos va dentro del contrato y no tenemos más que la universidad acepte el contrato. No tenemos que hacer un convenio para cada universidad y eso resulta para cada acto y resulta muy difícil, ¿no? De hacer. A ver si quedaba algo. Yo creo que no. Bueno, entonces vamos a hacer una tercera ronda. Está en primer lugar Enrique. Sí, yo un par de comentarios. Bueno, primero, me gustó mucho escucharte, sobre todo porque nosotros reflexionamos mucho sobre
para qué estamos en este mundo. Lo que llamamos marketing social. La Fundación está muy preocupada de cuál es el máximo rendimiento que puede sacarle desde el punto de vista social, que no es fácil, porque yo trabajo en la empresa y en cuanto me equivoco la competencia se me pone, me fastidia. Entonces, aquí estás en un mundo en que estás tratando de hacer tienes un patrimonio que alguien dejó para ayudar a la sociedad, entonces tienes que maximizar el resultado, ¿no? Y nosotros dedicamos bastante tiempo. Entonces, me interesa mucho intervención porque evidentemente sois una fundación con mucha experiencia. Tiene alguna relación, ¿no? Porque el padre de doña Juana las ideas las trajo de Cuba. O sea que Cuba está por ahí detrás, ¿no? A ti que te gustan tanto esas cosas. América, bueno, en Cuba hay mucha influencia norteamericana también. La relación entre empresa y universidad tiene varios planos. Nosotros tenemos la suerte de que tampoco estamos vinculados a una empresa específica, ¿no? Porque tiene el plano de las relaciones públicas. El que habla del Santander, el Santander seguro que su estrategia no es que se sepa mucho lo que hace, sino que lo sepan los alumnos. Porque en banca, que me he dedicado un poco, el cliente tiende a permanecer mucho tiempo. Entonces, si los captas al principio y encima son universitarios, tienes más posibilidades de tener clientes de ingresos altos durante mucho tiempo. O sea que, digamos que la relación, la estrategia de marketing, en este concreto en el apartado de relaciones públicas, el Santander la tiene clara, para mí. Pero la fundación y la empresa no solo es la difusión de imagen, también hay el lado de la inversión. Y la Fundación Areces, una de las rigideces que tiene es que su patrimonio está concentrado en una sola empresa. Y su nivel de gasto está condicionado por los resultados de una empresa. Esto aquí ha sido grave lo que le ha pasado estos años a la Fundación Barrié, que ha perdido muchísimo capital. Pero también el Corte Inglés, pues, afectado por el ciclo, pues os obligó a bajar la actividad. En ese aspecto, creo que la Fundación Juana Vega, que pequeñita, pero bueno, es un poco a escala, no sé, igual somos el 6 o 7% del gasto de la Ramo Areces, pero estamos en una economía que es el 5% de la española, y encima, pues, estamos muy concretos. Desarrollo agrario y Galicia. Bueno, eso es una ventaja porque nos impide dispersarnos demasiado. Lo cual ayuda, ¿eh? Ayuda porque si empiezas a atacar el mundo mundial con poco dinero, es un desastre, ¿no? O sea, hay tantas cosas que hacer. Y aún así, aunque tuviéramos 10 veces más, seguiría haciendo falta mucho más dinero. Pero sí que hicimos algo que para mí merece una reflexión a nivel de fundaciones. Nosotros tuvimos un programa postdoc y nos dimos cuenta que la gente se quedaba fuera. Financiamos gente muy buena, tampoco nos llegaban los que conseguían una beca de más prestigio, pues, pero bueno, gente en general de muy buen nivel, se iban a universidades fuera, les pagamos 2 años, pero se quedaban fuera. Y dentro de esos ejercicios de reflexión social, decidimos suprimir el programa postdoc y aumentar el dinero para investigación. Aquí. O sea, de invertir en formar para que se lo llevaran otros, a invertir en hacer más proyectos para que los que estaban formados pudieran trabajar. Claro, Andreu sabe que los economistas nos dedicamos a usar recursos escasos susceptibles de usos alternativos. Entonces, una de nuestras reflexiones permanentes es esos recursos donde están mejor, que no son muchos, ¿no? Bueno, es una reflexión que, aunque sois una fundación muy grande, igual hay que cambiar el peso. Hay que dedicar más a investigar y menos a formar gente que luego no viene. Porque desde el punto de vista social, del impacto en la sociedad, pues probablemente ese es el debate que tenemos ahora, ¿no? ¿Qué hacemos para retener gente? Pues hace falta más dinero para proyectos de investigación. Hay equipos muy buenos en España. Entonces, esa es la reflexión que brindo, ¿eh? Sí, yo voy a hacer un breve comentario en parte sobre este mismo tema, otros que han salido antes. Está todo ordenado por la idea de cómo gestionar el talento y cómo procurar que no se marche, ¿no? Y esto es un asunto que tiene que ver con la universidad, tiene que ver con cualquier área de actividad económica o social, incluso con otras áreas que son menos, digamos, menos atendidas. En los estudios migratorios hay una máxima que no se suele atender,
que es que no importa tanto estudiar los que se marchan, sino estudiar por qué se marchan tan pocos. Lo cual parece una contradicción, pero que revela un análisis bastante global y estructural de lo que es un problema. Entonces, yo comparto casi todo lo que se ha dicho aquí respecto de las fugas o de la emigración del talento y la imposibilidad de retenerlo y todo esto, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer en un marco de mecenado y financiamiento universitario es saber por qué no vuelven, no por qué se marchan. Porque se marchan está bien, porque son gente que está formada y gente que es competitiva y que puede encontrar trabajo en cualquier parte del mundo, lo cual en principio está bien. Entonces lo que nos debe preguntar es por qué no están aquí, no por qué se van, por qué no están. Y no están, claro, hay muchas razones, pero creo que la relación entre los que se marchan y los que están es muy baja, es decir, que se marcha una minoría y queda una mayoría. Y esa minoría ocupa un espacio que podría ocupar los que se marchan. Entonces tenemos que preguntarnos por qué no la pueden ocupar. Entonces ahí está, el rector ha dado la diana diciendo queremos autonomía para planificar nuestros recursos, autonomía financiera. Yo estoy de acuerdo en eso. Lo que pasa es que no la hay. Creo que no la hay. Y no la hay porque o no hay confianza política o no hay voluntad política en que la haya. Porque, naturalmente, esto, en mi época, ya han pasado tantos años de rector, se discutía en el Consejo de Universidades, precedente de lo que ahora es la CRUE, se discutía si las selecciones del profesorado debían hacerse desde las universidades, con unos tribunales muy bien, en fin, sorteados, o bien si se podía confiar en cada universidad que eligiera sus propios profesores. La mayor parte de la gente, yo estaba en la minoría, que defendía que debe ser la universidad que debía tener autonomía para todo, para eso, defendía lo contrario. Porque es un problema también de control corporativo, de jerarquía intelectual y también política, y porque no se confiaba en los mecanismos de selección. Entonces, aquí estamos, yo creo que un poco en ese problema. Es decir, se marchan por una razón positiva. Están bien formados. Y esto, normalmente lo olvidamos esto. Ya los emigrantes antiguamente se marchaban los más audaces, no los más tímidos, o los que no tenían con qué marcharse. Porque para ser emigrante hay que saber. Incluso en el siglo XVI, no solo ahora. Entonces, tenemos que reflexionar sobre por qué no pueden volver, por qué no se quedan aquí o por qué no pueden volver. Y ahí yo creo que hay políticas públicas que implementar, pero hay sobre todo, bueno, hay la tasa de reposición, todo esto yo estoy de acuerdo, pero hay sobre todo, yo creo que un problema de rigidez de las plantillas existentes. Y un retorno puede hacer casi nada, por lo menos en mi experiencia, sobre lo que tiene. Casi nada. Ni tan siquiera destinar a un profesor que no cumple a una función de la biblioteca. Ya no digo, un expediente ya es impensable. ¿Tenemos control periódico sobre los resultados? No. Tenemos unos quinquenios y unos sesenios, bueno, sobre todo los quinquenios, que son de oficio. Por lo tanto, ¿tenemos alguna forma de establecer resultados por objetivos? No. Entonces, hay una vía de escape que yo creo que hay que taponar. Y creo que es problema nuestro. También de los ministros y de los secretarios de Estado y de las organizaciones de investigación europeas. Sí, también. Pero es problema nuestro, en primer lugar. Y eso es lo que, bueno, una mesa o en un workshop como este de financiamiento universitario, creo que tenemos que afrontar, ¿no? No tiene mucho que ver con la Ramón Areces, siento marginar un poco el protagonismo de la Fundación. Tendremos después la Fundación Gulbenkian también con otro perfil distinto, pero como universitarios yo creo que es pertinente hacer esta reflexión. No, sí, coincide un poco con lo que yo he dicho anteriormente, que talentos, los que se van son y se quedan allí muchas veces porque
es como una magnífica semilla que encuentra el sitio ideal para crecer. Es decir, que no pensemos de que se van allí porque es que sí, efectivamente no le estamos dando oportunidades. Eso es la premisa. Pero también es verdad que tienen mucho éxito porque los investigadores, si nos damos cuenta ahora mismo, en todas partes del mundo tenemos investigadores españoles de la mejor calidad, dirigiendo el Sloan Scattering, dirigiendo unas cosas ¿Y por qué están allí? Porque claro, es que son unas personas muy bien formadas y con mucha ambición y están en el sitio donde más fácil se puede hacer. Es decir, no sé, casi todos hemos tenido la tentación de quedarnos en el extranjero. Y más en mis tiempos, que volvía yo a Granada, donde aquello era el tercer mundo comparado con Inglaterra. Pero bueno, esto es... y además, digo, así contesto también a lo de pasar dinero de becas a investigación. Si no los mandamos fuera, no volverán nunca tampoco. Es decir, si no mandamos ninguno, no regresarán ya ninguno, porque claro, o sea, tenemos que por lo menos tenemos que ayudar a la máquina. Algunos se nos va a quedar por el camino, pero si no ponemos la bomba de agua, no saldrá nunca el agua por el grifo, ¿no? Esto es lo... Pero, perdona, tenía más interés. Discutiendo sobre esto y después en la sesión. Sí, bueno, yo creo que voy a ser un poquito más práctico en la pregunta. Bueno, yo tengo que reconocer que yo conozco la Fundación Areces desde hace ya bastantes años. Sin embargo, nunca he solicitado ninguna de sus ayudas y no lo he hecho porque hay una leyenda urbana en el ambiente universitario, en el entorno de todo lo que son las fundaciones privadas, en cuanto a que hay cierto oscurantismo en el entorno de lo que se refiere pues, a las solicitudes y resolución, ¿no?, de este tipo de ayudas por parte de las fundaciones privadas. Con esto solamente tengo que decir que después de oírle a usted, José María, pues creo que me voy a animar a presentar algún proyecto o incluso alguno de los estudiantes, ¿no?, una de estas ayudas. Bueno, a lo que voy. Yo como Ramón y Cajal y como beneficiario de una RC y de proyectos Mineco me encuentro con un problema y es que, primero, el tiempo de resolución de las ayudas es larguísimo y muchas veces, bueno, por ejemplo, desde que hice la solicitud de la RC hasta que pues, voy a empezar a disfrutarla va a pasar mucho más de un año. Y entonces me encuentro con eso, con que hay como una descompensación, ¿no?, hasta el punto de que desde que uno empieza, desde que tiene el dinero hasta que hace la solicitud del proyecto puede pasar más de un año. Y claro, el proyecto cambia. A lo largo de un año, pues las necesidades de los proyectos cambian. Yo, por ejemplo, ahora me encuentro con la situación de que tengo adjudicado un estudiante FPI a uno de mis proyectos. Y claro, yo he tenido que ir sacándome las castañas del fuego desde hace un año. Ahora me encuentro con que las necesidades del proyecto que iba a desarrollar ese FPI ya no lo necesito para eso, ¿no? Y tengo que reciclarlo para otra cosa. Y no sé cómo voy a hacer, porque la convocatoria es la que es y el puesto es para lo que es. Y bueno, voy a tener que... Bien. Entonces, la cuestión es... yo me pregunto, pues, de qué manera la Fundación Areces pues, tiene en cuenta estas cuestiones con respecto a sus convocatorias, cuál es el timeline que normalmente hay, es decir, cuánto tiempo tarda desde que se presenta una solicitud hasta que se resuelve y cuándo empieza a trabajar el becario o lo que sea en cuestión, ¿no? Simplemente era esto. Gracias. Bueno, pues yo quería plantear alguna cosa brevemente. Tal vez una cosa que... Está encendido, sí. Tal vez una cosa que ha pasado un poco más desapercibida en el debate de esta ponencia y que a mí me parece que había que destacar mucho es la cuestión del papel que esos simposios debieron tener en la internacionalización de la investigación científica en España, ¿no? Yo creo que eso, a lo que hoy estamos muy acostumbrados, debió tener un impacto bastante importante en ese momento, ¿no? Y una cuestión, arrimando un poco a la cuestión a preocupaciones que son más disciplinares o de nuestra área, ¿no? Una cuestión que también, cuando nosotros estábamos diseñando este faladoiro, rápidamente se nos vinieron a la cabeza el nombre de 3, 4 o 5 grandes fundaciones que podríamos invitar, ¿no?
Y realmente estas grandes fundaciones siempre las asociamos, o casi siempre se asocian, o a la promoción de actividades culturales de gran impacto, o a cuestiones de investigación en el campo de las ciencias de la vida y de las ciencias de la Tierra, ¿no? Yo lo que quería preguntar, sobre todo a los que aquí representáis una fundación, es si no existen fundaciones de otro tamaño, como puede ser esta, la Juana de Vega, o de tamaño menor, o incluso potenciales mecenazgos que pudieran financiar de otra manera las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Y si no estamos perdiendo ahí también, si no somos demasiados prisioneros de que la financiación a través de fundaciones se asocia casi siempre a grandes proyectos que requieren de gran inversión y no existen, no hay una carencia de fundaciones de tamaño, escala pequeña o media que podrían también financiar cuestiones en el ámbito de las humanidades o las ciencias sociales, ¿no? Y bueno, para finalizar, una cuestión en la que yo me temía que esto fuera a pasar, ¿no? Y es inevitable, ¿no? Que este debate sobre mecenazgo acabe siendo en parte un debate sobre política universitaria y me parece que es, bueno, yo mismo en el propio planteamiento inicial hice alguna consideración. Yo estoy básicamente de acuerdo con cosas que se han dicho aquí de política universitaria, pero a mí me preocupa un poco que pongamos la responsabilidad demasiado en el exterior y demasiado en decir que los poderes públicos no financian suficientemente la universidad o la investigación universitaria o el gasto, digamos, corriente en la universidad, ¿no? Sea en formación o educación. Yo creo que la universidad también tiene que hacer una mirada introspectiva y tiene que pensar también, y sé que esto es muy doloroso, ¿no? Pero yo creo que evidentemente defendería la autonomía universitaria, pero también diría, y no creo que haya que cortarse en que la autonomía universitaria muchas veces es un campo abonado para abusos también de esa autonomía, ¿eh? Y yo creo que aquí la cuestión, digamos, de reformar de alguna manera, sin que impida canales de elección democrática, el gobierno de las universidades y de dotarlo de una estabilidad y que la situación política de los rectores y las rectoras no dependa de unos equilibrios políticos que tienen mucho que ver con la política de contratación de personal, es digamos, una veda que tenemos que abrir de una vez. Y eso, es decir, no puede ser que la política estructural de contratación pueda depender demasiado de la coyuntura política que tengamos cada 4 años. Y esto hay que decirlo así, es decir, no podemos ponernos en un discurso solo de pedir a los de fuera sin plantearnos qué estamos haciendo mal dentro. Por eso todos estos temas, por eso el tema del financiamiento privado, por eso el tema del mecenazgo, está relacionado con cosas que han salido aquí. Evidentemente yo no estoy aquí abogando por una carta blanca de intervención de los poderes públicos en la autonomía universitaria, pero que también seamos críticos con cómo gestionamos nuestra propia autonomía. Porque yo creo que el caso del programa Ramón y Cajal, creo que ahí no se le puede echar la culpa a un ministerio de una política de captación de investigación o retención que en realidad es estructural a pesar de los cambios de color político de los gobiernos. Es normal que los ministerios pidan esa consolidación o obliguen a las universidades a devolver la última anualidad de contrato si no se consolida. Lo que me parece terrible es que haya universidades a las que les salga cuenta devolverlo antes que consolidar, porque se están disparando en un pie. Bueno, no quería llevarlo por aquí, pero no he podido contener. Bueno, nos faltan 2 intervenciones. Ah, 2 intervenciones todavía. No, muy rápido, excusas por intervenir otra vez, pero como se ha abierto el tema de política universitaria, sobre este tema de la renovación del profesorado, creo que es muy grave y que hay 2 problemas distintos. Uno es efectivamente el de los números clausos y la tasa de reposición, que es un absurdo grotesco, y creo que has dicho que cuando llegue el nuevo puede ser el mismo de antes, ¿eh? Por lo que se ve, el nombre empieza por M, pero eso en algún momento se romperá porque es un absurdo total. Apretemos para que se rompa cuanto antes mejor. El segundo problema es qué va a pasar cuando se rompa. Y ahí el peligro, él lo ha señalado, es, yo oigo ahora voces que vienen a decir lo siguiente. Dejémonos dejémonos de esta historia de atracción de talento internacional.
con lo que pagamos, con nuestras incertidumbres políticas, con etcétera, con lo que compiten los de fuera, aquí no se va a traer atracción, talento internacional. Aquí hay, los que se han sacrificado estos años con la docencia, etcétera, etcétera. Dejémonos de esta historia. Pero es que el talento internacional del que estamos hablando se llaman José Pérez y Pérez. Claro. Son los que estaban aquí hace 3 años. Y ahora están fuera. O sea, esto es un sofisma. Es un sofisma para enmascarar que en fin, que hay opiniones de que el que se ha quedado aquí es el que ahora tiene preferencia. Claro. Por tanto, las universidades yo creo que deben comprometerse con un principio de neutralidad y de apertura, que cuando ese proceso pase van a tener las mismas posibilidades el que se quedó y el que se fue, y solo se juzgará su categoría científica, no si uno se sacrificó quedándose aquí y otro se sacrificó yéndose allá, porque el que se va allá también considera que se ha sacrificado. Y ese es un peligro, porque si no porque podemos repetir sin querer la numerización de hace 30 años. Será mejor, porque el nivel general ha subido. Y los no numerarios de ahora son mejores que los de hace 30 años. Pero tenemos a todos los no numerarios en el extranjero que también cuentan. Perdón, ¿eh? No. Tiene nada que ver con Areces. Pero que está estupendo, ¿no? Porque coincido contigo al 100%. Y estaba acordándome, perdón, un comentario, por eso estaba acordándome de la medida que tomaron los ingleses hace ya bastante tiempo de esto. Y es que una posibilidad que podía hacerse, no digo que sea la piedra filosofal para resolver el problema, pero lo que hicieron los ingleses fue jubilar a los que podían jubilar, mandarlo a la seguridad social y el dinero dedicaron a contratar a nuevas personas. Yo no veo otra, porque no nos van a dar muchas más plazas nuevas, porque en mi universidad, coincidiendo con la tuya, y en mi departamento, nos estamos jubilando. Los que quedan se pueden jubilar y pronto se jubilarán porque tienen el triple de clases que anteriormente, y esto va a ser una bola que va... Entonces yo lo que haría era que ya jubilaría a los que, digamos, no interese, pero claro, para eso tenéis que tener una política universitaria que después resulta muy difícil de ejercer. Yo me refería al tema de la autonomía porque, como se estaba comentando, el tema se estaba focalizando además en el hecho de programas de retención de talento o de captación de talento por parte de la Fundación Areces, pues creo que lo que trataba de decir es que la retención del talento y la captación de talento, sea nuestro o nuestro que se ha ido fuera y que quiere volver, es responsabilidad de las universidades directamente, es lo que quería decir, ¿no? A mí no me asusta ningún debate sobre gobernanza o sobre situación de las universidades. Por supuesto que las universidades tenemos que hacer una revisión de cómo estamos funcionando, pero eso es un debate muchísimo más amplio y no se simplifica simplemente con decir hay que cambiar la gobernanza de las universidades y hay que poner que el sistema de elección del rector depende de otras cosas, porque eso es simplista. Hay muchas más cosas. Si a mí no me permiten tener unos sistemas de dimensionamiento de la plantilla, de forma de acceso del profesorado distinto al que tenemos, me da igual cómo se elija al rector, porque se necesita un cambio estructural muchísimo más potente. Yo soy de los que abogo que las universidades deben de responder, tienen que ser responsables y tienen que rendir cuentas de lo que hacen y de los dineros públicos que reciben. Y, por supuesto, cualquier universidad que esté sometido a eso va a elegir a los mejores. ¿Por qué? Porque le va a garantizar que los resultados que vaya a obtener sean muchísimo mejores. Y claro que hay problemas desde el punto de vista de captación del profesorado, muchas veces no relacionadas con el tema de poder, sino de funcionamiento, de cómo se hace la captación. Pero aquí el problema fundamental que tenemos ya no solamente que tiene que ver con la captación del talento, es que en este momento las universidades españolas llevamos 4 años sin poder ni siquiera promocionar a los que valen de dentro de nuestra plantilla. Es que llevamos 4 años sin poder promocionar a un contratado doctor a titular y sin poder promocionar a un titular a catedrático. Y si lo queremos promocionar es a costa de poder impedir que entre personal nuevo dentro de nuestras universidades, con lo cual estamos debilitando la plantilla, estamos incrementando
digamos, la categoría del profesorado, pero reduciendo plantilla. Y eso empobrece nuestras universidades. Y de eso tenemos que darnos cuenta, como sea el sistema, porque ahora, bueno, teóricamente tenemos un sistema que garantiza que aquellos que promocionan cumplen unos niveles mínimos. Y ahí las universidades, y lo reconozco, estamos fallando, en el sentido de que estamos haciendo unos programas de promoción, digamos, automáticos a través de las acreditaciones, cuando debían de ser las universidades las que se responsabilizaban a quién promocionan en función de su propia política interna. Y por lo tanto, yo ahí reconozco el sistema de las universidades y que tenemos que dar una revisión. Pero tiene que basarse fundamentalmente en que las universidades tienen que tener capacidad para elegir su propia política y después se les exijan responsabilidades. Y esas responsabilidades pueden ser tanto de consecución de objetivos como puede ser tanto y que esos afecten a la financiación. Pero la financiación, digamos que sea un plus, no que sea en base a lo que necesitamos para seguir funcionando. A la financiación estructural debe ser a mayores, porque aquí, y nosotros tenemos una comunidad autónoma donde pone un plan de financiación que dice que cada vez gasta más en resultados. Sí, sí, pero es a costa de la parte estructural. ¿Qué pasa? Gastamos más en resultados y reducimos la parte estructural. No, hombre, la estructura de las universidades tiene que seguir siendo la misma. Si quieres realmente poner un plan, pon más dinero encima de la mesa. Pon más dinero encima de la mesa. Y aquí, bueno, yo veía mencionado financiación y claro, yo creo que el problema que tenemos las universidades en este momento, que también la vía del mecenazgo es una vía, es que tenemos una financiación pública insuficiente. Y entonces estamos buscando sistemas para que lo que debemos de financiar por esa financiación. Y después, los debates sobre el funcionamiento de las universidades, todos. Los controles y evaluaciones, todos. Cada vez se están estableciendo más sistemas que permiten controlar cómo es la actividad del profesorado. Los sexenios, por ejemplo, que eran un complemento retributivo, ahora es un marchamo de calidad. Es decir, ahora los profesores, si tienen sesenios o no tienen sesenios, incluso tienen unas posibilidades, digamos, de hacer funciones que antes no tenían. Y ahora todos, las universidades, procuramos tener profesores que puedan obtener sus sistemas de calidad. En el tema del Ramón y Cajal, las universidades gallegas prácticamente, a todos los Ramones y Cajales que han querido se han estabilizado. Bueno, no sé. Prácticamente. Yo, el único que conozco en nuestra universidad que no se estabilizó fue porque se quiso ir. Porque le ofrecieron un contrato que la Universidad de La Coruña no podía ni siquiera, porque ese tenía compromiso de estabilización. Es que ese es el ejemplo que nos podemos tener. Una persona que la Universidad de La Coruña le tenía reservada una plaza de contratado de doctor. Y claro, le presentaron sobre la mesa un contrato con unas condiciones y le dijimos, mira, es que lo mejor es que te vayas. Es lo que te vayas, porque nosotros no podemos, por nuestra estructura, no podemos compensar. Y esa también es una realidad que tenemos. Y por lo tanto, lo debatimos todo, pero todo, todo. Y sobre todo, yo creo que tiene que ser debates muy complejos, no simplistas. Yo creo que lo único que os diría es que sigamos debatiendo después. Es mejor que no comamos mucho para que la intensidad del debate no decaiga. Me permite perdón. Que conteste alguna cosa puntual que no he contestado, pero porque si no se me va a olvidar. Como una pregunta me hacías tú acerca del posible oscurantismo en la selección de los proyectos. Por supuesto que yo te niego una mayor, por supuesto no tenemos ningún oscurantismo, pero lo que sí tenemos, para que te des idea, eso es muy difícil de decir que no hay, digamos, presiones, por supuesto que hay presiones y de todo tipo, pero para yo tranquilizarme como supervisor de todo ello en ciencia de la vida y la materia, pues le echo un vistazo después a lo que han hecho, por supuesto, los evaluadores en cada caso. Y una cosa que no ocurre en España es que somos muy pocos, es decir, en cada especialidad nos conocemos perfectamente. Es decir, que muchas veces dicen, bueno, es que siempre vienen los mismos aquí, pero sí es que muchas veces en muchas especialidades somos 4 o 5. Así que, partiendo de esa base de que nos conocemos todos, yo cuando echo un vistazo a lo que debería de conocer, más del 60% son desconocidos para mí. Los que sean, sí que aquí, y después cuando se estudia, por lo menos no hay ninguna pega para no habérselo dado. Otra cosa, esto ya sabes que es muy difícil saber quién tiene más mérito o no, sobre todo en un proyecto de investigación. Pero bueno,
te digo que en principio, te estoy hablando de mi experiencia, o sea que en principio no, y yo creo que cuando hay mucho, es decir, son 50 y tantos proyectos, por ejemplo, lo que se dan, pues es muy difícil que estén sesgados todos. O sea, quizá alguno, pues sí, se nos escape, pero yo creo que tampoco. Es decir, que una persona conocida, pero es que también es la más buena en la materia. Es que esto muchas veces pasa, ¿no? Y en cuanto al tiempo de resolución, por desgracia, nosotros también tenemos un año, porque entre que lo mandamos los expedientes para que lo vean los evaluadores, que esto nos lo envíen, que lo revisamos, etcétera, casi tenemos, o sea, no es un año, pero van a ser 7 meses, por ejemplo, desde que hicimos el último llamamiento, el último con. Y también tenía que contestar, ¿lo contesto o quieres que lo haga después de...? Cuando quieras.